muy buenas. Mi nombre es Martín Jiménez Toribio. Yo soy psicólogo del deporte trabajando en eSports y hoy nos encontramos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Así que nada, vamos a estar hablando sobre todo lo relacionado con eSports y psicología, ya que hemos traído un plantel de profesionales increíbles de este sector. Os invito a que la veáis y que nos sigáis en las redes sociales. Hola, soy Ricardo, mi nick es Keynes, soy estudiante de psicología y a la vez trabajo en Cream Esports como manager. Vamos a estar comentando un poquito también, desde mi parte, la experiencia en una gaming house y cómo se manejan todas las situaciones que puedan aparecer imprevistos en un tipo de estancia así. Así que nada, ved la charla que seguro que es muy interesante con todos los compañeros que hemos traído. Bueno, mi nombre es Carlos González, mi nick es Wasabo, soy creador de contenido y bueno, vamos a estar aquí comentando un poquito todas las funciones, el motivo, la vinculación con los deportes electrónicos, cómo se puede comenzar, de qué sirve y bueno, un poquito la creación de tu marca personal, ya sea en creación de contenidos, de vídeos, directos, streaming, etc. Buenas, yo soy Francisco Rosa, mi nick es Zorrele, soy jugador profesional de Counter-Strike y bueno, vengo a aportar la experiencia de un jugador que lleva 6 años ya jugando y un año trabajando con Martín. Buenas, soy Tomás Baitomi, entrenador de Rainbow Six para Cream. Mis funciones consisten en acoplar a todos los jugadores una misma función, un mismo rol, con el objetivo de tener el mayor rendimiento posible de cara a los partidos oficiales. Hola, buenas, yo soy Diego Soro, el CEO de Cream Esports y soy el encargado de la gestión general de todo el club. Bueno, vamos a empezar. Yo vengo aquí representando a la Facultad de Psicología y a la Asociación de Psicología Sport de la Comunidad Valenciana, pero realmente tampoco tengo mucha idea de los eSports, ¿eh? Para eso tenemos aquí a profesionales, sobre todo Martín, que es psicólogo del deporte, que es un poco el de nuestro gremio. Y nada, agradeceros a todos por estar aquí. Y la idea es de conocer mucho más de lo que ahora es un deporte de moda, aunque hay gente que dice que no es deporte, y yo creo que sí, que realmente tiene mucho auge y bueno, aquí nos van a resolver muchas dudas, ¿no? Yo casi que le dejo ya la palabra a Martín y a los responsables de la mesa. Gracias a todos, ¿eh? Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias a todos los que habéis venido y nos habéis regalado un poquito de vuestro tiempo. Veo muchas caras conocidas, lo que me alegra un montón. Y espero que a ver si entre todos aprendemos un poquito de eSports, intentamos aclarar las dudas que podáis tener, ya que tenemos muchísima suerte de haber juntado tantos profesionales del sector hoy aquí, en un sector que es tan nuevo y tiene tan pocos años, ¿no? Porque aquí los que estamos llevamos poco tiempo, pero en este sector eso es una inmensidad. Así que agradecer también a mis compañeros que han podido hacer el esfuerzo de venir aquí. Algunos vienen de bastante lejos, todo sin ánimo de lucro, simplemente por amor a esto que hacemos, ¿no? Que al final es el motor que mueve el mundo y que mueve este sector. Así que nada, la idea es un poco una charla informal, no queremos tampoco que esto sea muy rígido, sino que simplemente preguntéis las dudas que podáis tener, sea una conversación de tú a tú y a ver si entre todos pues creamos un buen aura, un buen ambiente y aprendemos los unos de los otros. Si os parece bien, empiezo yo un poco presentándome, explicando quién soy, mi rol y luego mis compañeros pueden hacer lo mismo. En mi caso yo soy Martín Jiménez Toribio, estudié psicología aquí en la facultad, me saqué el máster de psicología del deporte del colegio oficial, luego también me saqué el máster de coaching liderazgo y he estado trabajando en Cream Esports ya cerca de un año en este sector. Anteriormente estuve en otra empresa de videojuegos, tuve la suerte de poder conocer a Diego y que me diera la oportunidad de estar aquí, lo que se agradece mucho porque ciertamente somos muy pocos los psicólogos que estamos trabajando en este sector y que se nos esté remunerando. Es decir, la mayoría de los chicos que vais a ver que dicen estar en un equipo de eSports, la mayoría os puedo asegurar que no cobra ninguno. Los que estamos os lo podríamos contar con los dedos de las manos y estamos en los clubes más potentes, ¿no? Como es en este caso Cream, uno de los mejores equipos, si no el mejor de Latinoamérica y uno de los mejores de España. Y bueno, más adelante, si queréis, iremos hablando un poco de cuál es mi rol concretamente dentro del club, las funciones que cumplo. Y doy paso, si queréis, a Carlos mismo, si quieres comentar un poco. Vale, muy bien. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos, yo soy creador de contenido. Tengo un canal pequeñito de YouTube, hago directos. Y mi vinculación con Cream Sport empezó aproximadamente hace 1 año y medio. Conocí a Diego, yo sobre todo creo contenido de un videojuego en concreto.
Bueno, hay muchos tipos de videojuegos. Obviamente los creadores de contenido deben de intentar focalizarse, porque tal y como está ahora mismo YouTube, que es la más conocida, la plataforma más grande para crear contenido, premia bastante la creación de contenido o los canales que se dedican a algo muy concreto, ¿no? Entonces, bueno, yo me dedico a subir contenido, a hacer directos, vídeos de un MOBA, que es como sería League of Legends, no sé si lo conocéis, pero en dispositivo móvil. Me centré en eso y a raíz de esto pues conocí a Cream, conocí a Soro, montamos un proyecto también competitivo donde estuve yo haciendo de manager y bueno, perdón, la creación de contenido está muy vinculado a los eSports, porque los jugadores necesitan tener una fanbase, necesitas mostrar a tu equipo a qué se dedican los jugadores, enseñar cómo juegan. Y al final, bueno, mi experiencia no es de mucho tiempo, llevo un par de añitos, pero vamos creciendo juntos de la mano a Cream y bueno, pues cualquier duda que tengáis en relación a creación de contenido, a vídeos, a directos, cómo funciona, qué sentido tiene, qué ganan los clubs con tener buenos creadores de contenido, incluso, en mi opinión, creo que lo ideal es que los propios jugadores y los que forman parte de los equipos sean los que a la vez tienen su parte de creador de contenido y van fomentando su marca personal, porque al final es la mejor forma de vincular los eSports con la creación de contenido y llegar a una fanbase, ¿no? Llegar al público en general que le gusta ese deporte en concreto, ¿no? Así que bueno, cualquier duda que tengáis de ese aspecto, pues estaré encantado de responderla en mi experiencia y os dejo con otro compañero. Bueno, Ricardo, ¿quieres presentarte tú? Sí. Hola a todos, buenas tardes. Soy Ricardo, mi nick en el juego es Keynes. Yo estudié Economía en la Autónoma de Madrid y ahora estoy estudiando Psicología por la UNED. Así que trabajo también con Martín en ciertos aspectos para implementarlo en los equipos que llevo la sección de Fortnite y la sección de FIFA aquí en España. También, por un poco mi perfil y la confianza que siempre ha tenido Diego en mí, he estado presencialmente, estuve 3 años por una competición de Clash Royale en México, 3 meses con los chicos en una gaming house, y este verano estuve 2 meses en Los Ángeles también con el mismo equipo de Clash Royale League, un poco con los chicos, gestionando todo lo que es un ecosistema de una gaming house, bueno, todo lo que puede o no puede pasar en una gaming house, ¿no? Y demás. Entonces, también todas las dudas que tengáis sobre este aspecto, estaré encantado de intentar responderoslas. Vale. Así que os dejo con Diego. Bueno, pues... hola a todos. Yo soy Diego Soro. Generalmente me conocen muchas veces por Super Soro. Es un poco flipado, a mí me da vergüenza cuando digo lo de Super Soro, ya con casi 40 años, pero todo tiene una historia, y es que cuando empezó el tema de internet, con el Skype, estas cosas, por lo típico que tienes que tener un nick, Diego Soro, no te deja, Diego.Soro, Diego no sé cuántos, y hasta las narices cogí, puse Super Soro, me dejó, y a partir de ahí, eso en todo tengo Super Soro, así que ya es un nick que no me quito ni para atrás, ¿no? Yo soy el CEO del club. Básicamente mi función son 2 cosas. Una es apagar fuegos. Yo siempre digo que soy el bombero, es decir, siempre hay fuegos por todas partes y siempre, pues, cuando te llaman es para algo malo seguro, pues tiene un problema. Todo el mundo tiene problemas y acabas en ti. Si no está en Sandra, que es la que me apaga unos cuantos, siempre lo que me llega a mí ya es que es un fuego ya que me está ardiendo y tengo que salir de alguna manera, ¿no? Y la otra parte que yo llevo es la parte más desconocida de los eSports, generalmente, que es la parte más de negocio, que es la parte más complicada, generalmente. El negocio de los eSports, en un sector tan inmaduro, pues es un reto absoluto. Yo soy emprendedor de hace muchos años, monté mi empresa hace ya 13, cuando tenía 26 años, tengo 39 ahora, y el mundo de los eSports me gustaba mucho, me gustaba el mundo gaming. Y hace un par de años se me encendió un poco la parte más emprendedora en el mundo de los eSports, porque vi donde estaba que podía haber un negocio, ¿no? Y entonces ahí, pues, mi parte más pasional del juego y tal, pues se convirtió en una profesión donde yo vi que realmente se podía hacer una empresa y crear un valor.
y soy un convencido de que es el futuro del entretenimiento, los eSports. Cuando vas a eventos presenciales, donde ves las aficiones, cómo la gente vive esto, te das cuenta que para mí es el futuro. Yo tengo 3 hijos, he ido rápido en esta vida, todo lo he hecho rápido, no sé por qué, demasiado rápido. Y tengo uno de 10, por ejemplo. Tengo un niño de 10, por ejemplo, que se pasa el día con YouTube viendo Fortnite y demás, y le pongo un partido de fútbol o de baloncesto y es que no hace ni caso. Y ese es el futuro, ¿no? Entonces, esa es la gente que viene, y así como se llenan estadios con el fútbol, el Valencia, el Real Madrid y tal, pues yo estoy convencido que dentro de 20 años esos estadios se llenarán de gente viendo deportes electrónicos. Es donde está la audiencia del mañana y es donde nos tenemos que posicionar, y por eso mi idea de montar un club donde veo una oportunidad. Además, donde veo que cada año que pasa la barrera de entrada es más grande. Entonces, bueno, encantado de poder resolver cualquier duda en lo que es más la parte de negocio y demás. Y nada, paso a lo que es la visión de un jugador profesional. A ver qué nos cuenta el Zorrele. Buenas, pues yo soy Zorrele, jugador profesional de Counter-Strike, y llevo 6 años jugando más o menos al Counter, cuando lo conocí por casualidad. Y bueno, pues a partir de una lesión jugando a fútbol en la rodilla, empecé a jugar más y se me daba bien, y aquí estamos. Di un poco de tu historia. ¿Y cómo entraste en Crim? Bueno, yo siempre he jugado a videojuegos, y pues eso, siempre jugaba a la Play o al ordenador, y yo empecé a jugar con un juego que se llama el DayZ Mod, y bueno, me regalaron al final el Counter y le empecé a coger el gusto y a subir de nivel, y he estado en varios clubs, y pues llevo ya 1 año y medio, ¿no?, más o menos en Crim, y trabajando con Martín también en el tema psicológico, que creo que es muy importante dentro de un equipo, igual que el del coach, o incluso más importante, porque al final pasas muchas horas jugando al mismo juego con 4 personas más, o bueno, depende del juego, y siempre surgen problemas, y cada uno es de su casa, y siempre es difícil tener buena relación con tus compañeros al final. Podemos decir que Martín es el que trabaja más en Crim, ¿verdad? Sí. Hemos de decir también que el término coach aquí se utiliza para decir entrenador, no tanto, ya sabéis que en psicología siempre está el debate, ¿no?, de psicólogos del deporte concretamente contra los coaches deportivos, ¿no? En este contexto, coach se utiliza a entrenador. Nosotros siempre, el club ha apostado desde un primer principio en que el profesional encargado en el tema mental, ¿no?, o psicológico tiene que ser, por ende, el psicólogo, y en este caso el psicólogo del deporte, si queremos darle este aire de profesionalización y de deporte. Si quieres, añadiendo esto, ahora pasamos con Tomás, pero simplemente para que se entienda un poco la estructura de un club profesional, cómo funcionamos, está, digamos, el CEO, por debajo del CEO, digamos, está la directora de operaciones, y los distintos managers, que cada juego tiene un manager que es el que un poco lleva la dirección de cada uno de los juegos, más deportiva. Debajo de cada manager hay un coach, que es el entrenador que lleva el día a día del propio equipo, y los jugadores. Y luego hay unas figuras que son figuras horizontales, como psicólogo deportivo, que el psicólogo pues al final apoya a cada uno de los juegos. Nosotros competimos en 10 videojuegos a día de hoy, y el coach está un poco viendo un poco todos. Hay un equipo de diseño, hay una serie de estructuras que son estructuras horizontales que apoyan a cada una de las secciones que tenemos, ¿vale? Y si quieres pasamos con Tommy. Muy buenas, soy Tomás, soy entrenador de Rainbow Six. Un poco mi historia fue, pues, empecé a la universidad, también era entrenador de fútbol, pues era de pequeños, pero poco a poco ya conociendo el mundo de gaming, estaba explotando en ese momento. Y poco a poco ya me fui especializando y encontré, como me gustaba el gaming y empecé a jugar al nuevo juego de Rainbow, pues me fui profundizando más en los sistemas, etcétera. Y poco a poco con el crecimiento del juego se ha llegado a una profesionalización, y con ello pues hay muchas cosas que destacar dentro del coach, porque realmente, claro, sobre todo hay que tener una metodología de trabajo que tienes que ir perfeccionando, e incluso adaptándola a los jugadores que tú tienes, porque cada persona puede ser muy diferente, e incluso hay que hablarle de la manera adecuada a ese jugador para que llegue a los conceptos básicos. Entonces, sobre todo la metodología de trabajo, planificación, y hay que estar trabajando o observando tanto antes de los entrenamientos para prepararlo, durante y después. Y ya para cerrar más o menos un poco
pues lo importante no es estar sentado, jugar, he ganado, ¡buah, soy buenísimo! No, o sea, la idea es que es jugar, tener un entrenamiento y decir, vale, este entrenamiento, el objetivo es tal cosa, una cosa específica dentro del juego, dentro de la mecánica. En este caso, si es fútbol, pues es tirar un córner bien, pues hay que estar tirando corners y da igual fallar todos si uno lo has hecho ya bien, mejorar, progresar, cambiar, pum. Y así vosotros tienes un objetivo pues claro, cuantificable, medible, y con ello pues hay que destinarle un tiempo de ejecución para ver los resultados luego. Y no sé si me lío mucho más, pero yo digo esto. Un poco tu entrada de dónde vienes, cómo empezaste ese Cream. Luego te echo unas flores, ¿sabes? Pero dilo tú primero. Pero digo todo. Bueno, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estuviste al principio de...? No, todo no, ¿qué vas a decir? Vale. No, ¿dónde estabas al principio de año? No, a principio de año estaba en Giants y cambié, me fichó Cream llegué a un acuerdo con ellos, un contrato, y... ¿Qué la historia? Bueno, básicamente... No me gusta tirarme flores, no sé si quieres tirar eso. Flores a Tomás, estaba en Giants, nosotros la primera vuelta tiene 2 splits, Rainbow Six, la Nationals, que es la liga importante a nivel nacional, íbamos penúltimos, ¿era? ¿O últimos? Ahí, vamos, peleando por la miseria, básicamente. Y llegó a mitad del split y acabamos siendo el equipo revelación. Así que nada, es evidente que el trabajo de un coach es fundamental y un buen entrenador. Yo creo que para mí el staff es el 50% del equipo fácilmente. Y bueno, cuando se hace bien, pues están los resultados. Gracias. No sé, sí, en este caso Tomás ha traído un tema muy interesante a la mesa, que es el tema de la metodología, ya que es algo que desde que yo llegué a Cream, a este sector, vi que es algo que realmente carecía, es decir, de un sistema, de una metodología similar al deporte tradicional, porque hay muchos clubs y muchos squads concretas que no tienen una metodología de trabajo basada como en el deporte tradicional, es decir, entrenar es simplemente jugar partidos. Y esto realmente cualquiera que ha estado en un equipo profesional tradicional, yo por ejemplo que vengo del fútbol, pues hay una planificación detrás increíble, ¿no? El tema de, ¿sabéis? Los psicólogos de establecimiento de objetivos a corto, medio, largo plazo, que muchas veces, y sobre todo los equipos más amateurs, carecen de esa metodología de trabajar por objetivos, que es algo que estamos intentando implantar aquí en Cream. Así que os preguntaría a vosotros los que entrenáis, ya que tenemos 3 secciones distintas, 4, ¿qué metodología, si tenéis alguna? Yo sé que Tommy intenta en este sentido ser más profesional, Zorre cada vez está empezando a implantarlo más en el equipo de CS, y Guasabo Carlos cuando estaba también en el equipo de Arena of Valor, pues bueno, al final también hay que comprender que cada juego es distinto, dependiendo de los jugadores, del perfil y la situación contractual que tengan. Pues hay quien se dedica plenamente a esto, hay quien lo alterna con estudios, hay quien opta más a tipo un hobby. No le puedes pedir lo mismo a cada uno porque, claro, el nivel de compromiso tampoco le puedes exigir. Entonces, bueno, si podéis comentarnos un poco las metodologías que teníais desde las distintas squads, pues estaría genial. Yo. La verdad es que fue, no, como yo dije, o sea, con el crecimiento del juego fui aprendiendo y profundizándose porque era necesario. O sea, yo he ido creciendo y yo he ido sabiendo. Es más, yo creo que de lo que sé aún me falta el 50%. No sé hasta qué punto quieres que me enfoque, Martín, pero o sea, realmente metodología, o sea, yo me he dado cuenta de que no es simplemente jugar, incluso es pararse a ver las repeticiones que tenemos de cada partido. Y cuidar esos pequeños detalles, en este caso, porque en el Rainbow sí que castiga mucho el error, no es como jugar Counter-Strike, discúlpeme, que Rainbow es superior, pero Counter-Strike tiene 6 rondas y puedes cometer muchos errores y poder recuperarlo a lo mejor. Es verdad que está la economía, pero en el Rainbow, como son menos rondas, tienes que hilar muy fino y cuidar esos pequeños detalles para conseguir el máximo rendimiento. Y eso también es otra cosa que también ahora estoy practicando, que hablé con Martín, que es el rendimiento óptimo, ¿no? Yo pregunto cada vez empiezo entrenamiento, se pregunto a los jugadores en qué rendimiento o nivel de activación están, si están motivados, si dicen, qué ganas tengo de entrenar, etcétera. Entonces o si están deprimidos, ha pasado ciertas cosas o no tienen nada de ganas, para ver cuál es el rendimiento óptimo, porque no es siempre estoy súper activado, tengo ganas, me voy a comer el mundo, es cuando el jugador mejor responde. Necesito que el jugador responda lo máximo posible.
Y entonces yo esto os lo voy preguntando a lo largo de todos los entrenamientos para, al final, sepamos, realmente cuando tengamos muchos datos, es en qué rendimiento estás. Estás en el 10, pues tu rendimiento mejor es en el 7, ¿vale? En tu activación es en el 7. Así que haz tal ejercicios o haz tal cosa para bajarlo, para que te tranquilices y me ganes el partido porque lo necesitamos y esas cosas, claro. No sé, Martín, sí, no sé. Bueno, sí, como has comentado, si quieres doy un poquito yo mi opinión. Como bien dice mi compañero, cada juego es un mundo, obviamente, y yo de algo que sí que por mi experiencia me he dado cuenta es que muchas veces el jugador lo que quiere es jugar, porque es lo que se le da bien, con lo que disfruta, y el resto del staff pues es el que tiene que encargarse un poco de la estrategia, del por qué el sentido de las cosas, ¿no? Y un poco por hacer un pequeño resumen, es importante ver repeticiones, es importante ver jugadas, es importante analizar los pequeños detalles, pero esa es una función que tiene que hacer el staff. Y si el staff tiene la confianza de sus jugadores, el staff coge y le dice a los jugadores, mira, hay que hacer esto porque es lo que funciona. Tú hazlo y verás cómo va a ir bien. Y si el jugador tiene esa confianza con su entrenador, con su cuerpo técnico para ponerlo en práctica, se da cuenta que funciona y no necesita mucha más explicación, ¿no? Entonces, cuando consigues ese punto de confianza, las horas, viendo repeticiones, viendo estrategias, posibilidades, las echa al cuerpo técnico y los jugadores a probar y a ponerlas en práctica. Sería un poquito, pues, por mi experiencia, lo que, como metodología, ¿no?, de trabajo, pues sí que se junta el coach analista, estudiamos al rival, cuáles son sus puntos fuertes, los flacos, vamos a probar, a innovar, a sorprender. Al final es un poco un juego donde tienes que sorprender al rival y que no se espere lo que vas a hacer tú y tú tener todo lo que puedas de información de lo que va a hacer el rival antes de que empiece la partida, ¿no? En este sentido va un poco en la línea de lo que hablábamos, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, el Rainbow Six quizás es un juego que está más profesionalizado aquí en España. Entonces, claro, por ese lado los contratos seguramente serán más altos. Tú puedes, por ese lado, exigirles más a los jugadores en cuanto a la definición de roles, del papel que cumplen en cada equipo. Sin embargo, Arena of Valor es un juego que es más minoritario, pese a que Crime ha sido y es un equipo top en Arena of Valor a nivel mundial. Si contractualmente no le puedes dar tanto al jugador, no puedes exigirle tanto a nivel de horas de compromiso, y por eso quizás el centrarse más en esto de que el jugador quiere jugar, ¿no? Porque aquí entramos también en el bueno, ya sabéis, en el apartado psicológico, ¿no? De cuando una motivación intrínseca pasa a ser extrínseca por el hecho de pagarle o por... Claro, ahí cambia un montón. Entonces, en muchos casos ellos lo ven como un trabajo, todavía tienes un locus de control externo. Sin embargo, en el caso de estos chicos, no deja de ser esa motivación intrínseca de disfrute, porque ya que económicamente no les puedes premiar tanto, tienen que disfrutar, ¿no?, por esa parte. Porque si no tienen retribución, pues... Por eso es lo que suele pasar mucho a la larga, por eso muchos juegos tienen una vida muy corta, y hay chavales que con 25 años, 30 años, ya se están retirando porque es burnout total, están quemados de jugar. ¿Por qué? Porque el juego que empezaron a jugar por pasión y por amor ha pasado a ser un trabajo que ya ni les llena y lo hacen por un salario, jugando 8, 10, 12 horas al día. Entonces lo que empezó siendo un placer acaba siendo una obligación que acaba quemándote, que es un tema también bastante interesante. Pero bueno, por no indagar tampoco demasiado en esto ahora, Zorre, por ejemplo, también entiendo que es un juego, para aquellos que no conozcáis, CS, Counter-Strike, que es de los primeros y de los que tiene una historia más larga. Y en este sentido hay, por ejemplo, equipos que tienen una metodología muy concreta, que trabajan por objetivos, y otros equipos que también se basan simplemente en jugar. Si quisieras comentarnos un poco, al menos cómo organizáis, porque vosotros sí que tenéis una jornada laboral, como aquel que dice, de 8 horas diarias entrenando, un poco cómo se distribuye la carga de trabajo. Sí, vamos a hablar de un juego de verdad. Nosotros, resumiría que el entrenamiento lo partimos como en 3 etapas, o podemos decirlo, que es la preparación del entrenamiento o de nuestros mapas, de cómo los tenemos en ese momento, según también cómo hayamos jugado antes y los equipos si nos han visto o no. Luego es la hora del entrenamiento, que son pues poner en práctica las cosas que hemos hablado previamente, y luego la revisión de demos, revisión de fallos, ya sea de partidos o de los entrenamientos, de pues cómo ha ido la tarde o qué cosas han mejorar o qué cosas podríamos hacer y qué cosas han hecho bien para seguir haciéndolas. Y iba a decir algo que se me ha olvidado.
de lo que estabais hablando antes. Genial. Y bueno, aparte ahora en CRIM tenemos una herramienta de análisis de datos que también nos ayuda un montón a nivel de metodología, ¿no? Porque ya sabéis que cada vez todas las herramientas tipo Big Data, de análisis, pues tanto psicológico como de variables del juego, están suponiendo un antes y un después en este sector. Si quieres tú comentarnos un poco, Diego, de... Sí, empezamos a hacer un acuerdo con GG Diggers, que básicamente lo que hacemos es, lo estamos implementando en algún juego, no todos los juegos lo permiten, pero por ejemplo empezamos en LoL y ahí lo que analizamos es todos los datos de cómo se comporta un jugador de los nuestros. Entonces tú con ese tipo de datos puedes analizar que a partir del minuto 18, por ejemplo, un jugador está bajando el rendimiento. Entonces eso es un dato para que trabaje con el psicólogo o el propio entrenador, decir, oye, pues este jugador de repente tiene que administrarse mejor y empezar a trabajar mejor a partir de este periodo. Incluso poder analizar rivales también. O sea, los rivales también pueden saber que a partir de un cierto momento ellos caen o ese tipo de cosas. Esa tecnología no es una tecnología que sustituya a un psicólogo ni muchísimo menos, ni a un entrenador, pero es una tecnología que aporta datos para trabajar mucho mejor y analizar mejor a los rivales, etcétera, etcétera. Y a ti mismo. Así que hemos empezado con Counter, que están haciendo ahora una serie de tests y demás para conocer mejor al propio equipo. Y el LoL empezaremos ahora, que empezamos en enero la liga, y creemos que nos va a aportar bastante. Bueno, hemos tocado muchos temas ahora dispersos, sin entrar demasiado en profundidad en ninguno, pero sí que me gustaría daros paso por si alguno queréis preguntar alguna cosa concreta y así indagamos un poquito más. Que no sea esto tampoco nosotros sacando todos los temas. Ahora David os va a acercar el micro para que se pueda escuchar por el streaming. Y lo repito yo por aquí, ya está. Pues quería saber un poco, sobre todo de la parte psicológica de un jugador, cómo haces para motivarle tanto entrenamientos como partidos, y sobre todo esa parte de que estamos hablando de diversidades, no es lo mismo que un chiquillo de 13 años que un adulto de 26 que ya está más o menos formado, y también a la persona que, por ejemplo, que es la que siempre está banqueada, que nunca juega, y que luego al final cómo consigues que esa gente esté con un rendimiento, con un nivel, o sea, que le dices, tienes sesiones concretas con esa gente, es día a día, vas haciendo un seguimiento, un poco que me gustaría saber sobre eso. Vale, sí que, bueno, el compañero me está preguntando acerca de, básicamente, cómo motivar a un jugador para que en el día a día rinda bien y esté siempre a un nivel óptimo, y aparte cómo lo hago yo, ¿vale? Si quieres un poco, te comento primero mi metodología de trabajo aquí dentro de CRIM y lo ligo con el tema de la motivación. A ver, yo en CRIM trabajo a dos niveles, es decir, trabajo a nivel individual, si algún jugador lo requiere, siempre ese jugador habla con el entrenador o con el manager, me lo derivan en este caso. Y por otro lado trabajo a nivel grupal, bueno, aparte individual con el jugador, también con los entrenadores, y a nivel grupal con el equipo entero. Entonces a nivel individual, pues ya sabéis, temas lo mismo que cualquier deporte, al final es lo mismo siempre, pero en distintos contextos. Tema de ansiedad precompetitiva, manejo del estrés, el control emocional, ya sabéis, las rabietas después, antes, la tristeza cuando uno pierde. Y a nivel más colectivo, pues se suele trabajar resolución de conflictos, comunicación, cohesión grupal, cohesión de tarea, etcétera, etcétera. Es decir, al final es lo mismo que un deporte tradicional. El tema de la motivación que me preguntas, a ver, al final la motivación, ¿qué es? La motivación se liga con los objetivos, con la dirección, ¿no? Muchas veces se utiliza más el término motivación, ¿no? Que realmente lo que venimos a referir es el tema de la activación, de uno salir con el nivel óptimo, ¿no? Como decía antes Tomás, a rendir. Pero la motivación no es más que tener objetivos. Entonces muchas veces hay que hacer la pregunta al jugador de, vale, ¿realmente por qué haces esto? ¿Cuál es tu objetivo detrás? Vale, ¿quieres llegar ahí? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Siempre es lo que hablábamos también antes, el mantener en la mente por qué haces esto realmente, ¿no? Si, no perder ese componente intrínseco y que sea solo por el dinero o por la retribución. Entonces yo en este caso pues hablo con el jugador y tratamos de ver en qué punto está, ¿no? Por lo típico, un análisis funcional, de ver las causas que le han llevado también a esa pérdida de desmotivación, ¿no? Si queremos utilizar así el término, y pues podemos ver si por ejemplo es que hay una mala relación con los compañeros, lo que hace que el clima no sea el adecuado, hace que él pierda ese componente intrínseco, puede ser que no se encuentra, que ya sabéis que aquí los juegos de la noche a la mañana pueden cambiar absolutamente, es decir, pueden ser debido a un montón de causas. Entonces un poco tratamos de ubicar en todo esto, que al final la experiencia te lo da,
y siempre tratar de poner objetivos, ya sabéis, los objetivos SMART, ¿no? Que sea medible, que sea cuantificable, ¿no? Que viene a ser lo mismo, que se pueda conseguir, etcétera, etcétera. Es decir, tratamos de poner objetivos que realmente que le creen ese componente intrínseco al jugador, no que tú le vengas expuesto por fuera o etcétera. Es decir, el componente de la motivación es algo muy importante, ¿no? Y sobre todo en este ámbito donde muchas veces los jugadores ni siquiera cobran o cobran poco por estar muchas horas, pero es algo que es una realidad de este sector y el que entra sabe lo que hay y lo acepta. No sé si con esto he respondido a tu pregunta un poco. Un poco más de concreción de qué hacer exactamente. Vale, plantéame una situación si quieres. Por ejemplo, tienes lo que te he dicho, tienes un jugador que no te ha jugado los últimos 4 partidos y cómo consigues que ese tío tenga entrenamiento y lo quiera dar otro y se quiera comer el mundo. ¿Qué haces tú? ¿Qué le cuentas? ¿Qué le dices? ¿Cómo trabajas? Claro, me está planteando la situación de un jugador que es joven, ¿no? Y que no está jugando y está desmotivado. ¿Qué ejercicios puedes hacer para que rinda? Claro, es que ahí está un poco la complicación. ¿Ese jugador cobraría o no cobraría? En este hipotético caso. Sí que cobra, te digo yo. Sí que cobra. Sí que cobra. Pues bueno, al final, Y mucho. cuando uno cobra, él tiene esa obligación profesional al final, ¿no? Y tú defines bien el rol y lo que tiene que hacer. Entonces, hay que explicarle que ahí entra también la importancia del entrenador de darle valor al rol de este jugador. Es decir, los jugadores, aunque no jueguen, son muy importantes también porque son los que muchas veces mantienen a los titulares en forma y no tiene que perder esa competitividad. Entonces, hay que tratar de añadir valor a todo esto y que entienda que si no entrena bien, seguro que no juega. Si entrena bien, igual no juega, pero es que si no metes el mínimo de trabajo detrás, seguro que no vas a jugar. Entonces ya tienes que jugar con la motivación concreta de esa persona, es decir, que, por ejemplo, él igual lo que realmente le gusta es estar en equipo, ¿no? Porque hay jugadores que igual no juegan, pero el hecho de estar en un entorno competitivo le gustan. Otros que son más ego player y que quieren jugar sí o sí, o incluso que están cegados porque se ven mejor que el resto, y muchas veces la labor como psicólogo pasa por poner los pies en tierra y decirle, vale, tú te puedes ver mejor, tú puedes ser mejor, pero a día de hoy estás aquí. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres ser titular? Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes tú hacer para ser titular? ¿Qué crees que no le estás aportando al equipo a día de hoy? ¿Qué podrías aportar? ¿Qué aportan tus compañeros? ¿Por qué este chico está jugando y tú no? Pues por esto, por lo otro. Intentamos un poco al final tener esa humildad, ¿no? Porque muchas veces nos cegamos, pensamos que no jugamos y lo llevamos siempre a la parte del ego. No, no, es que yo soy mejor o es que este es muy malo. No, vamos a ver las cosas con otro filtro. ¿Qué está aportándole al equipo que no aportas tú? ¿Crees que podrías? ¿Qué puedes darle tú que no está haciendo el equipo? Al final se trata de buscar siempre vías y al final muchas veces se da la ocasión de que el jugador no quiere. Pues, si eres infeliz haciendo esto, pues quizás tu camino o tu lugar esté en otro sitio. Tampoco quieres a nadie que esté desmotivado, porque si no le hace feliz un jugador que no está a gusto, al final eso se contagia al resto de compañeros. Porque es un jugador que va a llegar tarde a los entrenamientos, es un jugador que va a rendir mal y si tú no metes caña y no das el nivel en los entrenes, eso va a tener una repercusión directa en tus compañeros. Al final, si tú estás cobrando, tienes que entender que eres un profesional y eres un profesional para todo. Y si tú tienes un contrato de X tiempo, tú ya sabes lo que has negociado, pero al final tienes que tener unas mínimas exigencias y cumplir con el estandarte que se ha establecido en ese momento. Cuando se acabe tu contrato, pues ya eres libre de tomar la decisión. Al final es como en el deporte tradicional también, ¿no? Si tú decides entrenar mal, entre aquí nos conocemos todos, porque son pocos los equipos profesionales. Si tú vas a dar un mal rendimiento, vas a tener una mala actitud, pues seguramente Diego conocerá al CEO de otro equipo que igual opte para ficharte. O todo lo contrario, igual tú no juegas, pero das el 100% durante ese periodo, pues quizás desde el club se te dé una ayuda para encontrar otro equipo. Es decir... Yo creo que su pregunta, que me parece muy interesante, te voy a poner un ejemplo de en la CR el primer split nuestro, que además no voy a decir el nombre, pero yo a lo mejor yo creo que sabrás, teníamos un jugador que era online de lo mejorcito, un chico muy joven, que aquí yo creo también se junta que hay juegos, Counter-Strike por ejemplo, que son en general jugadores un poco más maduros, pero Clash Royale por ejemplo, generalmente es gente más joven. Y eso también afecta, y si estás viviendo fuera de casa en Los Ángeles, fuera de tu familia, fuera de tu contexto, la gente tiene inseguridades grandes, y por ejemplo un jugador que era un jugador espectacular online y demás, pues llegó allí de repente y no rendía, no había manera de ganar un partido, y además estás en la élite, y en la élite
no te puedes dar el lujo de ir perdiendo partidos. O sea, llega un momento en que el entrenador tiene que quitarte, porque no puedes ir perdiendo partidos, ¿vale? No estamos jugando mucho. Entonces, para un caso como ese tipo, ¿qué tipo de cosas puedes hacer para intentar devolver al equipo a ese activo que tienes y no perderlo ya para el resto del split, por ejemplo? Es que en parte también es el clima de trabajo, es la actitud que hay global. Pero me gustaría también mover un poco la pregunta hacia vosotros, los que sois entrenadores, por ejemplo. ¿Qué haríais desde vuestro rol para tratar de devolver esa motivación, en este caso, a ese jugador? Para que no quede todo en ¿Cómo has devuelto la pelota de cachondo? No, para que todos participemos. Veas con el psicólogo, ¿cómo ha hecho de psicólogo? Sí, ¿no? Y Zorre también, como compañero, ¿qué haría para tratar de, desde su posición, cambiar esta situación? A ver, yo creo que lo más importante para motivar a una persona o que se dé cuenta es lo que ha dicho Martín al final. Aunque no juegues, si está de suplente va a hacer que los otros jugadores estén a un muy buen nivel, o si no va a haber cambios. Y te aseguro que en este mundo siempre va a haber alguien que baje el nivel o tal, porque si son muchas horas de entrenamiento, muchas horas, y es muy difícil mantenerte siempre a un nivel muy alto o de motivación o nivel de jugar. Entonces la oportunidad va a estar ahí, es ya simplemente yo creo que la persona también como la afronte o si lo quiere ver o no. Pero si la persona, yo creo que es madura, va a saber que va a tener la oportunidad, o lo que ha dicho Martín, que va a haber luego los jugadores van a hablar bien de él y podrá ir a otro club o ya lo que sea, o tendrá su oportunidad seguro. En el caso mío, o sea, en mi caso de jugadores, si un jugador que supone que tiene que destacar el resto porque es mejor y no está destacando, yo siempre le pediría en primer lugar que dé lo básico de tetas mecánicas, no sé cuántos, etcétera. Si eso lo va cumpliendo, ya es, por así decirlo, es la zona de confort, ¿vale? Está sudando confort, está a gusto, pero luego a partir de ahí es poco a poco pues ir volviendo a donde estaba antes, a esa situación de ese destaque, de esa progresión que antes tenía en pequeños momentos de partida, para que cuando salga eso bien, cuando lo hace bien, incluso en los entrenamientos, potenciarlo con bien, muy bien, mira cómo lo has hecho, que fijado, qué maravilla, qué actitud, qué preciosidad, como digo yo. Yo cuando hacemos un buen ataque, una defensa, como todo tiene que ir muy bien coordinado con todo el mundo, yo que digo es una obra de arte, digamos yo, porque todo el mundo va pincelando las partes más características, y es un poco también el rol que tiene, porque cuando construyes equipo, todo ese equipo, bueno, está el objetivo de equipo y luego cada uno lo quiere sacar de él. O sea, él tiene un objetivo individual, puede ser comerse el mundo o lo que sea, pero si sus objetivos es medio que o no tiene un objetivo que aspira más, alguien le va a comer y está fuera enseguida del equipo porque alguien puede destacar mejor y ya está. Sí, me ha parecido muy interesante lo que has dicho del objetivo en equipo, ¿no? Al final, en esta situación que has planteado, hay una cosa que yo he visto tanto en México como en Los Ángeles, cuando estuve con los chicos. Depende mucho el grado de implicación que tenga el jugador con el club. Es decir, si un jugador está muy cómodo y cree mucho en la marca del club, está cómodo con los compañeros, aunque no juegue tanto, el hecho de que tengas un jugador tan enganchado, por llamarlo de alguna forma, a lo que es tu equipo, hace que aunque no juegue se pueda alegrar de los resultados positivos que tiene el equipo, ¿vale? Eso ya de primeras da una capa de calma a ese jugador que puede enfadarse porque es muy joven o que pueda reportarse con sus compañeros, ¿no? También, obviamente, todos los jugadores competitivos son competitivos, ¿vale? Por tanto, quieren brillar, quieren tener un papel protagonista o quieren aportar realmente, digamos, en la performance del escenario, del directo, que sea. Cuando un jugador que a estos niveles que estamos hablando, imagino que pues, tiene una calidad técnica para estar en tu equipo, por ejemplo, por tanto, digamos que la calidad técnica no se duda. Entonces, hay que ver qué es lo que falla. A lo mejor es un fallo de que el chico tiene un problema personal. Yo con los chicos con los que estuve recientemente hablaba con ellos cada 10 días aproximadamente, les preguntaba cómo iba todo en la casa, cómo iba con su familia, cómo estaban ellos anímicamente, si veían algún fallo, si veían algo que les gustase y demás. También proponía un poco
cada cierto tiempo una conversación, nos sentábamos todos en la mesa del salón y les hacía que dijesen una cosa positiva de sus compañeros. A lo mejor, ¿por qué confías en cada uno de tus compañeros? Y se iban destacando virtudes, ¿no? Entonces, al final, se hace un engranaje que ellos mismos se van repercutiendo positivamente y se van levantando el ánimo cada uno de ellos, ¿no? Creo que es un factor que implica, o sea, que tiene una gran implicación en la performance, en lo que es la convivencia, y a que al final no tengas que estar tú, o sea, que tú les des las herramientas o que les des unos procedimientos, unas mecánicas que les ayuden a ellos mismos a descubrirse a sí mismos, oye, joder, pues es cierto que después de un partido en el que sale una sensación muy mala, te sientas con él y dices, bueno, pero a ver, cálmate, o sea, realmente fíjate, aquí lo has hecho bien, mira, sí, aquí has errado, no sé qué, pero al final de construir, digamos, la sensación para ver la realidad, ¿no? Entonces eso también ayuda, o sea, que se quede los jugadores a las edades a las que compiten, son muy jóvenes, son muy sentimentales, les afecta mucho casi cualquier resultado, tanto para bien como para mal. Entonces yo creo que una cosa que debemos hacer desde el staff, que normalmente tenemos más edad, tenemos más madurez, es saber calmar las cosas tanto desde arriba como desde abajo, ¿no? Entonces, mantener un buen ambiente, el conocer a tus jugadores, el tener la confianza para poder hablar con ellos, aunque no sean de temas respectivos al juego, ¿no? Hay un montón de factores que a nosotros como personas nos afectan y que a un jugador con una presión en los más altos niveles les va a seguir afectando. O sea, por mucho que le pagues 2 millones de euros, por poner una cifra completamente desorbitada, esa persona sigue siendo persona, y si esa persona ha discutido con su padre o tiene una situación difícil en su barrio porque es de Latinoamérica o lo que sea, por mucho que le pagues, eso le va a seguir afectando. Y hay muchas personas que, he visto que en varios equipos, pues no es una cosa que se cuide tanto, ¿no? Entonces yo creo que es un factor a destacar en este asunto. Voy a aportar una cosita porque la verdad es que mis compañeros han comentado una gran cantidad de aspectos. Yo sí he entendido tu pregunta. Creo que, por añadir algo que no hayan dicho mis compañeros, sería un poco como, es una pieza que tu equipo necesita, ¿no? Una pieza que el equipo necesita, tener una figura de un suplente que esté activo, que esté enganchado al equipo por si necesita el equipo tirar de él y que salga a jugar, ¿no? Más o menos. Que si es eso lo que yo he entendido, tienes que conocer al jugador, todo el contexto que eso lleva y conocerle, ¿no? Igual que conoces a tu compañero de trabajo y sabes que no le gusta hacer esos informes, pues intentar conocerle, acercarte a él, saber de qué forma ese jugador va a estar enganchado. Pues yo qué sé, por ejemplo, yo he tenido casos de jugadores que decían, yo quiero saber que tengo oportunidad, que algún momento la voy a tener y que si me esfuerzo, que si tengo una actitud correcta, y además, pues mira, mientras estoy en ese camino, que puede ser más largo o más corto, voy a estar en un proceso en el que me voy a estar alimentando de mis compañeros, de estar en el entrenamiento del primer equipo. Es un poco darle a ver todas las cosas que te lleva y hacerle ver que la situación en la que está es una situación positiva y que va a funcionar de cara a su evolución como jugador. Un poquito, yo creo, ¿no? Al final se trata de eso, ¿no? De añadir valor por otras partes, ¿no? Pues el tema del equipo y todo. Y un poco por retomar la situación que me planteaba Diego, al final si un jugador tiene un mal rendimiento, esto no se trata de recetas que a todo el mundo aplicar lo mismo, es decir, vale, ¿por qué? Tú tratas de estudiar con él y de evaluar por qué se ha dado ese bajo rendimiento, que es el demasiado estrés, ha estado demasiado nervioso, ha sido lo contrario, ha estado hipoactivado. Es decir, se hace un análisis funcional y se trata de ver cuál ha sido la causa. En este contexto, pues primaría una respuesta a corto plazo, es decir, muchas veces tenemos que tomar estrategias de ya para allá, ¿no? Porque al final un manejo del estrés, si alguien sale muy relajado, pues se puede trabajar con una visualización rápida si tú conoces más o menos los temas que a él le activan y viceversa. Pero este sector también, por las características que tiene, muchas veces no tienes la oportunidad como psicólogo de trabajar a largo plazo, porque al final son muchos equipos, son muchos jugadores, es un ambiente que está cambiando cada 2x3, llegan jugadores nuevos, se van, porque claro, no es como el fútbol, que el fútbol siempre está ahí. Aquí, para empezar, el videojuego, el eSport, está sujeto a la empresa que lanza el juego. Si esta empresa quiere que mañana ya no se compita en ese juego, ya no se compite. Todas las organizaciones competitivas se basan en lo que dice el que produce el juego. Entonces, en este sentido, es un mercado un juego que ahora no existe,
en 2 días existe y es el número 1, como pasó en Fortnite en su día. Surgen jugadores nuevos, otro juego que estaba más o menos bien deja de estar ahora en el punto de vista, todos esos jugadores se van a la calle, es decir, es un mercado que es un sector que está continuamente cambiando y por eso requiere de profesionales que sean capaces de adaptarse a lo que haya. En este sentido, lo mismo, los jugadores rotan un montón, jugadores que ahora surgen, mañana ya no están, y muchas veces priman las tomar decisiones objetivos a corto plazo y hacer, digamos, esas terapias más express, ¿no? que están tanto de moda ahora. Entonces no sé qué pensáis acerca de esto, porque algunos sí que sois de juegos que vienen de tener una historia muy larga en este sector, pero por ejemplo Arena of Valor, que era en el que estaba Carlos, funcionaba muy bien en tema de Asia, ¿no? Si no me equivoco, China, Japón, pero aquí en Europa no ha acabado de asentarse y al final ha llegado a un punto que el juego pues ha tenido que, o va a desaparecer, ¿no? En este caso la sección, o bueno, no sabemos, pero claro, al final tú no tienes control alguno de ello, ¿no? Y ¿qué implica todo esto como entrenador? Sí, bueno, sin entrar mucho en detalles para el que no le interese en concreto esta sección, pero efectivamente, ¿no? Un juego que puede funcionar en China y que actualmente, por ejemplo, la versión de China, tú vas por la calle, amigos míos que han estado hace poco en China, y 3 de cada 5 chavales están jugando a ese videojuego por la calle, es una locura las cifras en China. Ese mismo concepto, ese mismo mercado en Europa no funciona igual porque, bueno, pues las preferencias, los gustos tiran más por Battle Royale, como son Fortnite, como son PUBG. Cada continente, cada cultura, cada sociedad no funciona o no responde igual a un título, entonces eso es cambiante. Obviamente también es muy importante el marketing que hagan las empresas de cada videojuego. Al final, si tú tienes un videojuego, que el videojuego como sí es un buen videojuego y la empresa inyecta capital en hacer un buen marketing para ese juego, al final va a funcionar porque de base es un buen videojuego, ¿no? Pero tú hay miles de videojuegos, bueno, miles no, pero sí que hay grandes títulos que no han alcanzado lo que podrían haber alcanzado porque las empresas pues no les interesan o se conforman con el pastel que tienen en Asia y dicen, no, bueno, es que las cifras que me va a dar Norteamérica no me interesan, prefiero centrarme en este pequeño pastel, bueno, pequeño, que son millones, ¿no? de usuarios en Asia. Entonces, claro, hay periodos, como bien dice Martín, que puedes estar compitiendo como de modo experimental, en las que las compañías dicen vamos a probar, si el resultado no nos gusta, cortamos el hilo y bueno, pues muchos jugadores van adaptándose, ¿no? Pues hay jugadores que saltan de jugar en un PC a saltar a jugar a un móvil o un jugador que está jugando en un móvil salta a jugar otro juego totalmente diferente en un mismo móvil, es decir, mantienen el dispositivo y cambian de título o mantienen el título o el estilo de juego de videojuego e intentan en otra plataforma y al final esto es así, ¿no? Y está en constante crecimiento y cada año salen títulos. COD Mobile ha salido hace muy poco, ha batido todos los récords de descargas en dispositivo móvil y claro, eso son cosas que puedes esperar, pero que eso abre horizontes, ¿no? Y nuevos caminos en los que tanto jugadores como clubs tienen que adaptarse si quieren estar al pie del cañón a eso, ¿no? Un poquito. ¿A alguien le gustaría preguntar algo más? No sé quién prefiera. Me gustaría preguntarle a Diego sobre el tema económico de la empresa. Creo que ahora tiene una serie de inversiones, a lo mejor a día de hoy es rentable, pero me gustaría preguntarte sobre los comienzos de la empresa cuando se te ocurrió a ti crear Clean. No preguntarte por cifras económicas, pero sí por cifras temporales. Si tú tenías en mente, obviamente Clean es una empresa y como tal tiene un punto de rentabilidad económica, y quería saber si en cuánto tiempo, o al menos en este mercado que harías tú, cuál era tu previsión para que Clean, a cabo de, no cifras económicas, sino cifras temporales, al cabo de cuántos años pensabas que ibas a poder conseguir que Clean fuera sostenible o que se mantuviera simplemente con los patrocinadores, o bueno, un poquito de ese tema. Vale, básicamente ahí yo soy muy startupero. Entonces, como buen startupero que soy, me gusta, siempre buscamos un modelo muy lean startup que se llama, ¿no? Entonces, empiezas y a ver qué pasa. Entonces, básicamente el modelo de negocio aquí en un club, fundamentalmente, pues es cobrar uno de ligas, o derechos de ligas, etcétera, etcétera, y una parte muy importante de patrocinios. La parte de patrocinios, yo sé, en los clubes de fútbol puede ser el Real Madrid, factura 700 millones, 350 son patrocinios, ahí es el 50%, en los clubes de eSport lo normal es que puedan ser un 70 o un 80% y demás. Nosotros
para llegar a esos patrocinios, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Tú tienes que hacer un producto, es decir, un equipo, estar en las ligas importantes y demás, para luego poder activar los patrocinadores. Es decir, si yo monto mañana con 3 amigos, pues ¿dónde estoy? Pues no me voy a ir a Nestlé a pedirle dinero porque me va a decir tú quién eres, ¿no? Entonces, es la pescadilla que se come la cola. Tú tienes que hacer un producto, un equipo que tenga visibilidad, etcétera, etcétera, para poder llegar a ese tipo de sponsors, ¿vale? Entonces, lo que hicimos. ¿Cómo lo hicimos eso? Pues haciendo rondas de inversión. Hicimos varias rondas de inversión con inversores profesionales, venture capital y demás, para hacer un equipo que fuera pues reconocido a nivel mercado hispanohablante, que era nuestro mercado. Esto del mercado es importante porque en general los clubes de fútbol suelen ser muy locales. Getafe, pues el equipo de Getafe, pero en general en los eSports yo veía que no había una barrera geográfica tan importante y sí había una barrera idiomática, es decir, al final era un mercado muy unido, muy común. Nosotros somos mucho más parecidos a nivel de audiencia que los mexicanos, que los franceses. Es decir, si tú haces un stream hoy de Arena of Valor de Wasabo, pues te va a ver un mexicano probablemente, pero no te va a ver un francés porque no entiende nada de lo que está diciendo. Entonces sí que vimos una oportunidad de abrir un mercado mucho más grande que solo el nacional, empezar en Latinoamérica scrapeando talento barato, mucho más barato de lo que había en un sector más maduro como el español a día de hoy, y luego venir a competiciones importantes aquí. Entonces, punto número 1, intentar hacer ese producto, que era un proyecto un poquito más profesional y demás, a base de rondas. Y 2, intentar luego monetizar, que es en lo que estamos ahora mismo, ¿vale? Mi intención, o sea, tú puedes ser viable cuando te dé la gana. A lo que voy es que si tú sigues haciendo inversiones, entrando en otros juegos y demás, que es creando valor y barreras de entrada para otro, pues va a ser más difícil que sea rentable. Nosotros podríamos ser rentable mañana mismo si yo quisiera. O sea, nosotros tenemos ingresos, hay juegos que per se son rentables y hay otros en los que no. Entonces, mi idea es 2020 ser un proyecto sostenible, es decir, tener tantos ingresos como gastos. Si lo consigo o no, pues ya veremos. Es el reto que tenemos como club. Cuando creaste Clean, ¿tenías la previsión de 4 años, 2020 más o menos sostenible? Pues sinceramente... Repite la pregunta. Vale, perdona. Sí, me pregunta si cuando creé Crim, cuándo, en qué edad, o sea, en qué año quería ser rentable Crim, y sinceramente ni me hice esa pregunta. O sea, un modelo muy lean startup, como te decía. Básicamente, yo tenía la intención de montar esto, se lo comenté a varios amigos, me dijeron que querían poner dinero, y dijimos, bueno, pues os meto, montamos la empresa y vamos a ver qué pasa. Ese era dinero perdido, o sea, era pues a ver qué pasa. Vimos que eso funcionaba, nos salió la idea de comprar una plaza de Clash Royale en la Superliga Orange, lo cual nos apetecía. Buscamos un poquito más de dinero, con eso nos fuimos engrescando, tuvimos otras nuevas oportunidades de seguir creciendo, buscamos mucho más dinero y de repente te vas a meter una bola que dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Ahora ya no puedo volver para atrás, o sea, eso solo puedo ir para adelante. Entonces es un modelo muy lean startup, no sabemos cuándo vamos a ser rentable, pero creemos que en 2020 puede ser un proyecto sostenible. Y luego una aclaración también respecto a antes, había una pregunta interesante sobre el tema de los juegos, y como club siempre somos agnósticos al juego, es decir, es una pregunta muy recurrente sobre inversores, sponsors, dice, oye, pero ¿qué pasa si los juegos mueren? Hay juegos que llevan décadas y décadas, Counter-Strike a lo mejor lleva 20 años, ¿no? Fácilmente, League of Legends también es un juego muy antiguo y hay juegos que tienen muchos menos años, ¿no? Nosotros siempre somos agnósticos al juego, Crim va a estar donde haya audiencia y eso también es importante porque hay juegos muy importantes pero que no están en nuestro mercado. Eso pasa en el deporte tradicional. Cricket en la India pues es la leche, pero en España nadie juega cricket. Entonces, si tú quieres montar un equipo de cricket en España, pues vas a ser revolucionario, pero no te va a ver nadie, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, Dota en España es un juego espectacular, Dota, pero Dota aquí no se juega, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar títulos que tengan relevancia en nuestro mercado y tengan audiencia. Si mañana sale uno nuevo y vemos que tiene audiencia, pues probemos. Y Crim en ese sentido, a diferencia que otros clubes, pues somos un club que no nos importa probar. Pues con esa idea muy startupera de, oye, sale Call of Duty Mobile, pues ¿por qué no? Pues vemos un manager que le apetece, alguien de confianza, normalmente siempre la gente que es core en el club, o gente de los managers y tal, suele ser gente de confianza, ¿no? Entonces decimos, oye, pues lanza esto y vamos a ver qué pasa.
que el título evoluciona y tal, pues oye, pues seguimos y apostamos y ponemos recursos. Que no funciona, pues a lo mejor muere ahí. Entonces es una manera de ir probando cosas nuevas. Si funciona, hemos llegado mucho antes que otros, lo cual conocemos el mercado, conocemos el juego, conocemos quiénes son jugadores buenos, hemos llegado ahí. Si no funciona, pues tampoco hemos perdido más que pues, algo de audiencia y demás, pero no ha sido una pérdida grande. Entonces un poco la estrategia que seguimos. Hola, buenas tardes. Me llamo Gonzalo, estoy estudiando el máster de Psicología Deportiva del Colegio Oficial de Psicología de aquí y mi pregunta era para Martín. Por lo que has comentado al principio sobre el rol del psicólogo un poco y sobre el lugar que ocupamos ya a nivel profesional en el mundo de los eSports, en el sentido de que somos muy pocos o sois muy pocos los que trabajáis de manera remunerada en el mundo o en clubes de eSports. La primera pregunta sería ¿a qué razones cómo explicas este tipo de... Es verdad que es un mundo muy nuevo, es un contexto nuevo, es novedoso, pero aún así yo creo que incluso desde el punto de vista empresarial los clubes de eSports deberían plantearse, desde mi opinión, que es verdad que tener una persona más contratada es un gasto extra, evidentemente, pero siempre es un recurso extra que tienes a tu disposición, con lo cual un club de eSports contra el que tú compites, tienes un club de eSports, estás compitiendo contra otros clubes de eSports que sí que poseen ese recurso contratado, pueden poseer los conocimientos técnicos de un psicólogo, ya digamos que te estás tirando piedras sobre tu propio tejado. En ese sentido, estás despreciando un recurso que podrías tener a tu disposición. Y luego la segunda pregunta que te quería hacer es también si realmente a nivel tanto competitivo como empresarial se pierden activos, se pierden jugadores por burnout de manera tan flash, tan fluida, tan rápida. ¿Por qué, si hay estrellas en el mundo de los eSports, por qué correr el riesgo de que se quemen si realmente la labor de un psicólogo es de prevención también a la hora de poder evitar que un burnout se llegue a producir? Porque además sabemos que cuando un burnout se llega a producir es muy difícil que ese jugador vuelva a tener siquiera un reflejo del nivel que tuvo anteriormente. Muchas gracias, Gonzalo, por tu pregunta. En este caso, yo creo que pasa en parte como pasa en el deporte tradicional, es decir, tú miras años atrás y no habían psicólogos del deporte o habían con las manos contadas. Entonces, en este sentido, es nuestro papel como psicólogos el hacer un buen trabajo para empezar, los que tenemos la oportunidad, y dar visibilidad a nuestra figura, ¿no? Voy a llevar un poco aquí quizás el debate con los coaches, los mental coach, que no tienen, en la mayoría de casos no tienen la formación ni cerca que tenemos nosotros, pero tienen un trabajo de marketing detrás y de marca personal que nos lleva años de ventaja. Entonces, en ese sentido, todos tenemos la responsabilidad como psicólogos de empezar a dar difusión y visibilidad a nuestro trabajo para que realmente se nos reconozca. Luego, y respondiendo a la primera pregunta, que esto es algo que quizás Diego lo sepa mejor que yo, es el hecho de que la mayoría de equipos de eSports realmente no tienen un retorno de la inversión que están haciendo en muchos casos. Entonces, claro, si tú al final de año tienes déficits, si tienes la figura del psicólogo es más déficit aún. Entonces, claro, yo tengo la gran suerte de estar en CRIM y estar con Diego, que apuesta por esta figura, pero hay muchos clubs que realmente miran muchísimo el tema económico, y si pueden ahorrarse X y dárselo a otro jugador, por ejemplo, pues se lo van a dar en vez de tener nuestra figura. Entonces, en gran parte pasa nuestra responsabilidad, o mi responsabilidad en este caso, de hacer un buen trabajo para empezar y dar visibilidad a mi rol, para que ello tenga un impacto en mi club y al final acabe teniéndolo en este sector. Entonces, tenemos que hacer una gran concienciación, porque ya sabéis que ya no solo desde la psicología del deporte y los eSports, sino en general desde la psicología en este país, que hay muchos estereotipos que juegan en nuestra contra y tenemos que empezar a trabajar todos en esa dirección. Y la segunda pregunta, ¿la puedes recordar un poco? Porque ha sido lo del burnout, ¿verdad? Sí. A ver, el tema del burnout al final yo es algo que lo vengo comentando muchas veces, y es el tema de, enlazando con el principio, el tema de una buena metodología de trabajo. Porque yo con Zorre, os lo puedo decir, lo hemos hablado 1000 veces,
ellos han llegado a entrenar 10 horas al día. Hay clubes que entrenan 12 horas al día. ¿Vosotros pensáis que realmente esto es sano? Esto, cualquier médico, cualquier especialista te va a decir que es una locura. Y además a un nivel de intensidad que ellos entrenan que es una barbaridad, porque al final es puro tiempo de reacción. Entonces yo creo que valdría la pena, para empezar, movernos hacia una metodología de trabajo cada vez más deportiva, priorizando la calidad a la cantidad de horas, ¿no? Por eso lo que hablamos, establecer buenos objetivos, un buen análisis de dónde estamos, dónde queremos ir, qué buscamos, que lo que decía Tommy también al principio, ¿no? Es decir, que él tiene unos jugadores, pero él no plantea el equipo en función de su ideal, sino él ve los jugadores que tiene y a raíz de ahí ve cómo maximizar el rendimiento de esos jugadores y llegar al máximo que él cree que puede obtener con esos jugadores, ¿no? Que eso es otro, hay equipos que quieren llegar a X y da igual el jugador que tengan, quieren llegar a X, ¿no? Entonces tenemos la obligación de movernos hacia un método cada vez, una metodología más profesional en ese sentido. Luego, si queréis, o podemos pasar a hablar del tema de los hábitos que tienen los jugadores, porque eso a mí me parece también una barbaridad. Es decir, todos tenemos la imagen estereotipada del jugador bebiendo Monster, Red Bull a todas horas, pero como un enfermo, bebiendo más eso que agua, comiendo comida basura. ¿Cómo creéis que esto afecta ya no solo al rendimiento, sino a la salud? ¿Sabéis? Es decir, son pequeñas cositas que estos cambios ayudarían en parte al burnout y en parte a todo. No sé un poco si respondo a tu pregunta con esto, pero bueno, el tema del burnout es muy amplio. Yo les lanzaría un poco la pregunta a ellos también, qué factores creen como jugadores, como entrenadores, que han propiciado que haya estos temas de burnout, cómo podríamos tratar de movernos a un modelo cada vez más sano, porque sí que hay equipos profesionales que, aparte de psicólogos, están empezando a incorporar la figura del nutricionista, del preparador físico, y yo creo que esos son pasos agigantados hacia que realmente esto algún día sea un deporte o realmente no hace falta que sea un deporte porque es un género en sí mismo, pero sobre todo al final como psicólogos, ¿qué velamos? Por la salud y el bienestar de la persona, más allá de realmente el rendimiento. No sé si con mi proceso de aprendizaje con el coach, sí que hacía antiguamente, claro, todos aprendemos de los fallos, pues cantidad de horas y ya está. Jugamos, entramos, pum, 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 ¡guau! Hemos ganado a Pepito los palotes, que vuelan, somos los mejores. Pero luego continuamos con esa metodología muchas horas y llega un momento en el que los jugadores estaban bastante quemados, la verdad, porque yo notaba eso. Y poco a poco fui aprendiendo, fui evolucionando, y yo creo que la calidad y ver que aunque sea... a beber agua se me cae, pues que no caiga ya con ese objetivo, ya aunque sea minúsculo, el jugador ve que va progresando y ya está. Da igual perder 8-0 a lo mejor, si su objetivo de ese entrenamiento es hacer esto bien y lo hemos hecho 5 veces, yo te voy a aplaudir, lo has hecho de categoría, ese es el objetivo y ya está. Entonces así creo que quema menos, la verdad, porque las horas cuestan. No sé, en Rainbow Six tiene un cansancio brutal y no sé. Eso yo con el error he aprendido de que en calidad mejor. Bueno, yo creo que cualquier equipo jugador que no tenga una vida sana, por ejemplo, el caso de Astralis, que es el mejor equipo que hay ahora mismo de Counter, que lleva 2 años siendo top 1 casi seguido, fue el primer equipo de los mejores jugadores, de los mejores equipos del mundo que tuvo una psicóloga y que tuvo un preparador físico y todos hacían deporte. Y ahí tienen la prueba, o sea, es el mejor equipo durante casi 2 años seguidos sin parar y todos tienen un estado físico muy bueno, atlético, y es muy importante porque al final pasas tantas horas jugando que necesitas también desconectar muchas veces, y si no tienes una alimentación saludable y ese momento, esa hora y media para despejarte, hacer deporte, ir al gimnasio, caminar, aunque sea, pues a largo plazo no vas a rendir. Y es lo que pasa, que casi todos los equipos, no hay equipo que dure a largo plazo 1 año, 2 años, siempre hay cambios por ese tema principalmente. Por eso yo creo que cualquier equipo que tenga psicólogo o todos los jugadores tengan la mentalidad de hay que hacer deporte, hay que cuidarse, pues ayuda y van a tener siempre ventaja. Sí, con respecto a un poco esto de el estilo de vida de los jugadores, dieta, forzar descansos para resetear mente y demás,
yo bueno, lo he vivido de primera mano, ¿no? Por ejemplo, otra vez recurrentemente en mi experiencia en Los Ángeles, los chicos, o sea, una de mis funciones salir allí era un poco pues ser el padre de todos, ¿no? De despertarles, acostarles, que siguiesen unos horarios, unas 8 horas en teoría, de estar en la cama al menos, o sea, no iba a revisarles que estuviesen con Instagram o lo que sea, ¿no? Y después, bueno, pues despertarles por la mañana, que al principio no están acostumbrados al horario que llevamos en la casa, y pues cada uno se despertaba a su hora en sus casas, y en la casa en la que estábamos, pues obviamente no, porque habíamos ido allí a trabajar, a competir y a sacar el mayor rendimiento, ¿no? Entonces, al final lo que hay que hacer, o lo que hice, fue estructurar un horario con 8 horas de descanso, unas horas a las que yo les decía, mira, me da igual cuando te despiertes, a esta hora tienes que estar duchado, desayunado y entrenando en la sala de entreno que teníamos, ¿no? Los chicos trabajaban entre 6 a 8 horas incluso al día en un juego móvil como es Clash Royale, que son partidas de entre 3 a 6 minutos como mucho. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, en otros títulos como en Counter-Strike, en Rainbow Six, en juegos más de PC habitualmente, que tienen una duración de partida más larga y puedes estar X horas, 4 horas, y a lo mejor has echado 4 o 5 partidas. En Clash Royale, si son, en el caso máximo son 6 minutos, en una hora imagínate cuántas partidas se echan. Ahora multiplícalo por una jornada de todos los días, excepto uno, a la semana, de 6-8 horas preparando un partido, ¿no? Entonces, por suerte el entrenador que teníamos, con Tony Hua, también estructuraba conmigo, preparábamos todo lo que era el horario, tanto de convivencia, tiempos de descanso para optimizar, que no estuviesen completamente quemados, ¿no? Y planteaba diferentes tipos de entrenamiento. Pues a lo mejor dedicaba el principio de la mañana a activarles jugando partidas rápidas para que se despertasen, para que entrasen de verdad en ese momento de activación que todos conocemos, y a lo mejor eso lo hacía 15 minutos. 15 minutos, media hora aproximadamente, para que calentasen los jugadores y estuviesen despiertos. Después pasaba a lo mejor a un punto más de preparación de partidos, de analizar partidas que habíamos tenido o partidas de los contrarios, un análisis un poco más técnico de preparación de estrategia. Entonces, al final, lo que yo vi que mejor resultado ha dado es un poco eso, ¿no? Variar un poco en función de cómo se comportan los jugadores en el tiempo de adaptación que tengan al horario, y después cuando ya están complementados al horario, pues ya les puedes exprimir un poquito más porque van a estar más descansados y cumplen los horarios que les ponemos en la casa. Y una parte importante era, nosotros a lo mejor hasta las 6 terminaban los chicos de entrenar, a las 6 de la tarde, pues de 6 a 8, 8 y media que estaba la cena, los chicos, nosotros les animábamos a salir a correr. Teníamos por suerte una pedazo de playa al lado de la casa y se iban a correr una hora, media hora, todos juntos, que eso también pues obviamente pues crea más lazos, haciendo deporte todos juntos, descargan toda la tensión, todo el estrés que han podido tener de una forma física, que es la forma más fácil, y todo fluía mejor. Entonces creo que el apartado de un estilo de vida, unos horarios, una dieta saludables tienen una implicación máxima en el rendimiento de un jugador a esos niveles, porque el cuerpo es una locomotora y al final lo que le metemos es el combustible, ¿no? Sí, me preguntabas que he hecho referencia sobre todo a una experiencia presencial y un poco cómo se puede llevar esto, ¿no? En el sector que habitualmente nos está en esta forma presencial, el cómo puedes comprobar o cómo puedes cuidar que ese chico pues lleve esos hábitos más o menos saludables, ¿no? Yo, por ejemplo, si se da el caso,
habitualmente los jugadores que son, todos sabemos que son menores de edad pero tienen 16 años, pues para formalizar un contrato tienes que hablar con los padres, ¿no? Para que esté todo en regla. Yo últimamente estoy con uno de los chicos que llevo de Fortnite, estoy muy en contacto, por ejemplo, con sus padres, también para cuidar un mínimo de nota académica que el chico tiene que mantener para poder estar de una forma efectiva. Aparte de la nota académica, que me parece que es una cosa que todos tenemos que cuidar, y más estando aquí en una universidad, pues sabemos la relevancia que tiene eso, ¿no? Creo que también una colaboración con los padres, sobre todo en chicos, pues eso, que son menores de edad a lo mejor, puede venir bien para cuidar esos temas, ¿no? Obviamente a un padre, si le dices, oye, mira, le voy a pedir a tu hijo que entrene 3-4 horas a la semana, pero me gustaría, desde el club defendemos un estilo de vida tal, y no sé si estará yendo a alguna actividad extraescolar como fútbol, vóley, ajedrez, cualquier tipo de actividad fuera de casa que socialice. Se puede colaborar con los padres. Al final, si el padre tú le presentas una propuesta que va a hacer que su hijo viva mejor, que su padre a lo mejor, no el prejuicio que seguro que nos encontramos todos de, no, es que mi hijo yo no quiero que esté 15 horas en el ordenador y quiero que salga no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Si tú desde el propio club le presentas una alternativa y le ofreces un plan de colaboración con los padres para poder llevar eso a cabo, vas a tener ya al padre de tu lado, por ejemplo, ¿no? A gente más mayor, a lo mejor pues eso, con 20 y pico años, pues obviamente seguramente pues no te hagan tanto caso hasta que se vean ellos que realmente lo necesitan y digan, ostras, pues tenía razón, voy a empezar a hacerle un poquito de caso. No sé si con esto respondo un poco. Sí, un poco por complementar la respuesta de Ricardo. Al final nosotros no somos policías, es decir, está demostrado que esta serie de hábitos van a tener un impacto directo no solo en tu rendimiento, sino en tu calidad de vida. Pero si tú no quieres cuidarte, no quieres comer bien, pues el problema lo tienes tú. Es decir, nosotros como psicólogos lo que podemos ayudar es a que él tome conciencia, informarles, que sea conocedor, facilitarle todo. Pero si él no quiere hacerlo, pues oye, el problema es tuyo. Al final el que si da mal rendimiento acabará fuera del club serás tú. Entonces muchas veces pues ahí tenemos que aprender, ¿no?, a este tipo de problemas, no hacerlos nuestros, generar todas las alternativas que podamos, facilitárselo. Pero oye, el problema al fin y al cabo es tuyo. Me tienes aquí para lo que quieras, yo te puedo ayudar, pero si tú no, al final entendemos que en psicología tiene que haber una percepción de necesidad de cambio. Si ese sujeto no percibe que tiene que cambiar esa faceta, en este caso para tener éxito, si no tiene esa percepción no va a cambiar. La gente así porque sí está demostrado que no cambia, tiene que notar que tiene esa necesidad, ¿no? Es un tema bastante interesante. Un poco por tomar el tema de antes, hay que entender también, ¿no?, lo que hablamos, ¿no?, porque al final en el tema de la metodología entrenamos y sabemos lo que decía Tommy, que el objetivo es hacer X veces una estrategia, ¿no? Claro, es el eterno debate de orientación al resultado o orientación a la tarea. Es decir, claro, el club siempre va a exigir que el equipo gane, que el equipo consiga resultados. Y eso es inevitable, pero claro, tú como entrenador realmente tienes que centrarte en el proceso de aprendizaje, en definir bien los objetivos para que los chicos vayan adquiriendo una serie de hábitos y mejorar ciertas estrategias, ¿no? Entonces es muy complicado a veces encontrar ese equilibrio de orientarte bien, sobre todo en el proceso de aprendizaje, pero sin olvidarnos de que estamos en un club, que hay que conseguir los resultados, porque esto se vive de resultados al final. No sé cómo entrenan, pero cuando pierden le mando un WhatsApp al manager y le digo, oye, ¿qué ha pasado hoy? ¿Sabes? Y así le voy apretando. Así que me da igual cómo entrenen, lo que hagan, pero al final los resultados mandan en todos los sitios. ¿Hay alguna pregunta más? A mí me gustaría saber, en el caso de que un equipo esté pasando por una mala racha o con unas cuantas derrotas, fuera de lo deportivo, en el staff, ¿qué es lo que focalizáis lo primero para intentar encontrar el problema y resolverlo? ¿Cuáles serían los puntos a lo mejor más importantes? ¿Quieres probar? Sí, un poquito. Sí, comentabas un poco un equipo que pasa por una mala racha, cómo afrontar eso desde el staff. Yo te quería hacer una pregunta en este hipotético. ¿El equipo ha jugado bien anteriormente o desde el inicio siempre ha tenido una mala racha? Porque... Yo pondría un poquito de todo. Vale. Que se empieza perdiendo y claro. va bien, y luego sale caminando de derrotas, pues... Claro, es que serían dos hipótesis que no tienen nada que ver, porque una es, bueno, aquí parece ser que hay algo que no funciona desde el minuto 1, y en el otro caso es pues que, oye, estaba funcionando y ha debido ocurrir algo que ha dejado de funcionar, ¿no?
Bueno, sobre todo en el segundo caso, en el que supongamos que la cosa va funcionando y ocurre algo, pues es un poco sobre todo detectar qué está pasando, intentar ver si es una pieza del engranaje que es la que está fallando, si es a nivel grupal y ver cómo corregirla y trabajarla, ¿no? Y dar ánimos, poder enseñarles todo lo que ya han conseguido y decir, oye, estos sois vosotros, ¿que ha cambiado el juego o habéis cambiado vosotros? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero si el equipo desde el principio está en una mala racha, ahí ya sí que hace falta un trabajo más serio de motivación a lo mejor, ¿no? Y de trabajo duro, y ahí estaría más otro compañero que... No, yo creo que eso es más complicado. O sea, cuando tú has tenido buenos resultados y empiezan a flaquear, creo que es una situación más fácil de reconducir, que desde el principio ha sido mala, a lo mejor tienes que hacer cambios en el equipo, ¿no? Si nunca ha llegado a funcionar y si tu trabajo consideras que lo estás haciendo bien, desde el entrenador hasta el analista, hasta, pues oye, mira, debemos de hacer esto y luego en el partido no se hace. Eso se ve claramente, ¿no? Pues directamente no se está siguiendo lo pautado, los entrenamientos, o no se está cumpliendo. ¿Por qué? A lo mejor hay que cambiar alguna pieza. Si se está haciendo bien pero no se gana, pues entonces es cuestión de trabajo y las victorias al final llegan, y si ellos confían en ellos y el trabajo se está haciendo bien, a veces hay que tener un poco de fe también, ¿no? Y esperanza en que lleguen los resultados, ¿no? Yo es que creo que muchas veces, por ejemplo, cuando se empieza mal, se tiende mucho al drama, que mal está todo, y al final, en cualquier momento la situación puede cambiar. Cada semana o cada partido es diferente. Yo creo que hay que ser objetivo, ver los fallos en que se está fallando y mejorar. O sea, no centrarse en las derrotas o vamos 0-4 perdiendo o lo que sea, porque al final lo que haces es meterte en una bola de nieve que no vas a poder salir, porque solo estás pensando de que hemos perdido 4 veces ya, y en cuanto vuelves a fallar en cualquier situación ya sabes que no vas a tener esa confianza. Entonces creo que hay que centrarse en el partido a partido, en la jornada a jornada, y en tú mejorar individualmente y hacer que el equipo mejore colectivamente, y así los resultados van a llegar seguro siempre. Sí, al final se trata de hacer ese análisis de reflexión de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y tratar de buscar soluciones. Un problema que yo he visto, no en Cream, pero en otros clubs, es el hecho de que cuando firma un jugador, se firma calidad, es decir, se trata de buscar al mejor, y muchas veces el mejor no es el más adecuado. Es decir, tú tienes que ver el contexto y ver quién es el jugador que mejor se adapta a las necesidades del equipo y a lo que tú buscas. Porque todos sabemos, los que conocemos este sector, que hay muchos jugadores, ego players, ¿no? Por ejemplo, que es el típico jugador que es buenísimo, a nivel de habilidad es un crack, pero te destruye el equipo por dentro. Entonces, claro, hay que tener mucho en cuenta esto, es decir, no tratar de firmar al mejor jugador, sino al que mejor se adapta al contexto y a las situaciones, ¿no? Al final, el equipo siempre está por encima del jugador y todos juntos somos mejores que uno solo. Y en eso pasa en gran parte por, sobre todo, el trabajo de, una vez ya está la squad, definir bien el rol, es decir, qué tiene que hacer cada uno, qué no tiene que hacer cada uno, y esas sinergias, ¿no?, psicológicas, que un poco también me dirían parte del trabajo de lo que comentaba Carlos, es decir, hasta qué punto cuando hay una mala racha se debe realmente al factor psicológico o se debe a factores técnico-tácticos. Y luego sabemos que, queramos o no, una solución a corto plazo es una cara nueva, ¿no? Al final, como en fútbol, por no tirar a 20 jugadores tiras al entrenador. Pues muchas veces, vale la pena también plantear un jugador nuevo, una cosa así, que traiga otra vez la ilusión y todo, y más cuando la plantilla lleva mucho tiempo junta. Y bueno, al final ya sabéis que esto estamos hablando por hablar, luego habría que estudiar cada caso concreto, qué pasa, qué funciona, qué no funciona, pero algo que hacemos muy bien, sobre todo en el equipo de Counter-Strike, es en cada situación, cuando hay una mala racha, es evaluar. Y ellos, yo he tratado de meterles mucho en la cabeza de, después de cada partida, evaluar. 2 preguntas sencillas: ¿qué se puede mejorar y qué hemos hecho bien? Esas 2 cosas, para no poner solo el foco en lo negativo, sino también en lo positivo. Se gane, se pierda, sea lo que sea, responder esas 2 preguntas. Y ese componente de reflexión entre todos juntos para siempre ir a más y seguir mejorando. Bueno, ¿alguien quiere aportar? ¿Alguna pregunta más? Gonzalo. Claro, tío. Me han comentado en las clases del máster, y quería saber un poco, porque tengo solo alguna pincelada
sobre la importancia que tiene en la labor psicológica el teletrabajo dentro del mundo de los eSports. Es decir, hasta qué punto es deseable, se utiliza el teletrabajo, en qué aspectos. Sí, el trabajo online. Hasta qué punto es importante. Y lo segundo que quería saber es que yo creo que en todos los eSports en general la rotación de jugadores es demasiado constante y que desde mi punto de vista, evidentemente yo no trabajo en el propio club y no lo puedo saber tan bien como quien esté trabajando en ello, pero hasta qué punto realmente no nos pasamos de rotar jugadores a veces, o se utiliza ese primer recurso rápidamente, como antes a lo mejor de pararnos, aunque necesitemos una exigencia rápida de respuesta, trabajar a corto plazo, pero de verdad alguna vez yo creo que hay clubs que se pueden precipitar, incluso hablando de clubs a nivel alto, puede que a veces un trabajo a medio plazo puede reportar beneficios a largo plazo más rápidamente. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu pregunta. A ver, al final el tema del teletrabajo, en mi caso es obligado, no hay más, porque CRIM opera a nivel nacional y a nivel mundial. Es decir, si yo tengo que hablar con un chico de Latinoamérica, pues no me queda otra. Entonces, os podéis imaginar también los desafíos profesionales que esto supone, ¿no? Ya no solo por el horario, porque igual son 8 horas de diferencia con un chico de México o algo así, sino que, claro, ese componente no verbal que no puedes analizar. Pero a este nivel, en el tema de los eSports, es obligatorio, no hay más. Porque nosotros tenemos la suerte de ser de Valencia, que ni siquiera, porque Zorre y Carlos son de Alicante, por ejemplo, Diego es de Madrid, Ricardo es de Madrid también, es decir, es muy complicado. Lo único que puedes aprovechar la presencialidad es para en una bootcamp o en DreamHack o en un evento así, pero vas a trabajar el 99% de las veces online. Entonces, por eso también es importante, sobre todo, tener experiencia, ¿no? Porque ya sabes, el tema de, por ejemplo, manejo de los silencios, todo eso, pues a nivel online es distinto, ¿no? Y en este sector, por ejemplo, hay muchos chicos que se sienten incómodos en la videollamada, entonces igual directamente tienes que utilizar voz. Es decir, es un contexto muy especial, pero tenemos que saber adaptarnos muy bien a lo que tenemos. Entonces, por otro lado, el tema de la rotación buena o mala, pues es como todo, ¿no? Al final, si tú tienes una plantilla que lleva mucho tiempo junta, se va a conocer mucho más y quizás puedas maximizar más, ¿no? Pero claro, al final nunca sabes si una pieza no te funciona, pues quizás tienes que cambiar. Eso ya depende del enfoque del club. Hay quien prefiere apostar por proyectos a largo plazo que igual no se consigan objetivos inmediatos, pero igual pues es un proyecto de 1 año o 2 años y estás contento con no tener éxitos en este poco periodo de tiempo, o hay clubs que no, que quieren ganar ya la siguiente fecha, el próximo mes, y desde el primer momento ser top 1. Es decir, eso ya depende también, Diego lo puede decir más, el club en sí, ¿no? También, y lo que se propone y por lo que quiere apostar. Yo creo que hay que ser realista en los eSports. Además hay mucho talento fuera del club y eso es una presión para los jugadores también, y al final el que se duerme sabe que puede salir del club y entrar otro con hambre. O sea que yo no lo veo como que haya una rotación espectacular, sino que a lo mejor en el deporte tradicional en el que estamos acostumbrados, las ligas son muy largas. La liga de fútbol pues dura 1 año. La liga de Counter-Strike a lo mejor pues hay un montón de ligas muy cortas. La CRL son 2 splits de 3 meses. Entonces en 3 meses tienes que evaluar qué ha pasado, y si no te ha funcionado, de cara al siguiente split puedes hacer cambios. Entonces yo no creo que haya una rotación grande, sino que también las ligas son mucho más ejecutivas que el deporte tradicional, son mucho más cortas, y obviamente después de cada split, a veces incluso durante la propia liga, es el propio entrenador el que, generalmente yo no decido nada ahí, es el entrenador quien decide, que de repente ve que un jugador pues no está teniendo la actitud adecuada, siempre se ha hablado con el psicólogo y de repente pues no hay manera de reconducirlo, no está bien, no está creando un buen ambiente dentro del propio equipo. Hay 1000 situaciones que evalúas ahí, y en base a esas evaluaciones tú dices, oye, pues mira, vamos a intentar reconducirlo, se puede mejorar, o a lo mejor es que lo más sencillo directamente, para no intoxicar al resto del equipo y tal, por la propia convivencia, es sacarlo y traer otro. Y en ese sentido, el tema de online y presencial creo que es bastante
es muy diferente. O sea, generalmente los conflictos que hay a nivel presencial son tremendamente mucho más grandes, porque te puedes pelear desde la comida hasta que esto no me gusta, hasta el no sé qué. La gente tiene mil rarezas y eso cada uno desde su casa, pues entrenando un par de horitas o no sé qué, pues no se ve, pero cuando estás en presencial hay mil historias que las que te das cuenta y vamos. O sea, que hay mil problemas y hay un buen manager, como por ejemplo él, dentro de una casa, pues es fundamental. Tener un manager que te sepa gestionar ese tipo de problemas con gente joven, impulsiva, con las hormonas a mil, y puedes tener mil problemas que es fundamental saber gestionar esas cosas dentro de un ambiente presencial. Nada, solo quería aportar que yo considero que todo lo contrario, que normalmente desde las squads, desde los staff, lo último que quieren es la rotación, porque todo lo que hayas trabajado con esa persona, todo el trabajo previo lo vas a perder y es como un volver a empezar, o que la persona que venga de fuera se reincorpore. Creo que está bastante condicionado por, como dice Soro, por los plazos, los tiempos de las competiciones, y para nada desde los clubes. Ojalá pudieras tener 5 temporadas compitiendo en 5 torneos a los mismos chicos ganándolo todo, ¿no? Pero sabemos que eso es muy difícil, que surgen esos problemas y sí, desde yo como staff, por mi experiencia, siempre tú ten en cuenta que al final son pues pequeñas familias que se forman, ¿no? Pequeños grupos de trabajo, e incluso como empresario despedir a una persona con la que llevas trabajando es algo que no es agradable, ¿no? Entonces si intentas por cualquier medio que esa persona sea la que funcione, pero si no hay más manera a veces tienes que sustituirla, ¿no? Curiosas, por lo menos vistas desde fuera, son cosas curiosas que a veces los fans comentan o que dicen, ostras, este cambio en el roster, madre mía, tal. Entonces son cosas que vistas desde fuera son curiosas, tanto menos. Yo creo que ahí se juntan dos factores. Uno es las expectativas que tiene el club, ¿vale? Un Fnatic aspira a ganar el mundial, o sea, no aspira a quedar tercero, y eso no le vale. Entonces yo creo que Fnatic es normal, que, bueno, no hablo de este caso en concreto, pero que ha pasado este año, pero que es normal que siempre intente mejorar. Si queda semifinalista, pues él intentará ir a la final, y si va a la final intentará ganar. Y eso no queda otra. Cada club tiene sus expectativas. A lo mejor nosotros en Counter-Strike, pues en la Superliga Orange, pues él hace un buen papel, y si nos metemos en playoffs, pues fenomenal. Porque hay que ser modesto en ese sentido y saber, oye, pues con qué recursos contamos nosotros y con qué recursos cuentan los otros. Y ahí no hay que tampoco ser incoherente. Es decir, no puedes decir, oye, pues nosotros vamos a ganar Astralis. Y Zorrele, o ganáis Astralis o echamos a todos, porque es que no valéis para nada. Ahí uno tiene que ser consciente de dónde juega y qué liga juega, ¿no? Y en base a ese baremo que te pones tú, que consensúas con el manager y demás, y crees en qué nivel estás, a partir de ahí evalúas. Dices, oye, pues estamos muy por debajo. Si nosotros tenemos que plantear la cara a Movistar Riders y nos están pintando la cara de mala manera cada partido, estamos fallando. Si narices, estamos ganando algún partido a ellos y demás, pues a lo mejor estamos jugando mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Entonces yo creo que tienes que evaluar en base a los objetivos que te has puesto desde el principio. Y luego hay otro tema también importante, que es el tema de los contratos con jugadores. O sea, y los jugadores, nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, en la CRL, que es la máxima competición de Clash Royale, pues se nos ha ido el equipo entero. Y nosotros habíamos hecho habíamos ofrecido una renovación, pero no han querido renovar, y bueno, pues está en su derecho, tiene un contrato que tiene un límite. Si no quieren renovar, pues tú como club tienes que buscar otro equipo, o sea, buscar talento para la próxima competición. Y eso le puede haber ocurrido a Fnatic o a muchos otros. Ha pasado a un equipo también asiático, que se han ido de los más importantes, y es porque acaban contrato, son free agents, y ellos como jugadores también tienen sus intereses, y ellos buscan pues cobrar más dinero, no sé qué, y si creen que
que están en el nivel S, pues también es lícito que ellos tomen sus decisiones. O sea, yo creo que no es siempre el club, sino que hay muchas variables que se juntan ahí y que a veces no es que el club quiera echarlos, sino que, oye, que los jugadores también deciden, que ellos a lo mejor tienen una oferta de otro equipo que van a pagar más dinero y es lícito para ellos también, y se juntan bastantes factores ahí. Yo quería aportar que por esa parte nosotros tenemos una labor como psicólogos, es decir, yo sé que en CRIM no, porque en CRIM se trabaja un montón el sentimiento de identidad del club, el ser una familia, Always CRIM, pero hay clubs que no trabajan para nada este sentimiento de pertenencia, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que te viene un club que te ofrece 50 euros más y el jugador se va. Toda la inversión que tienes y todo el proyecto a largo plazo que igual tú te habías montado en la cabeza, se te va. Entonces es muy importante el empezar a trabajar ese sentimiento de equipo, esa fidelización del jugador. Al final es como un futbolista, si está a gusto en un sitio y tiene valor por otras partes, ¿no? Como en este caso tener un psicólogo o tener un manager que te cuida de verdad, que te aprecia de verdad, pues seguramente aunque le vengan con poco dinero más, lo va a rechazar. Entonces, hay una gran labor por parte de los clubs por fomentar ese sentimiento de pertenencia y esa cohesión entre las distintas áreas, por ejemplo. 100% de acuerdo. Yo creo que un jugador valora muchas cosas, no solo el dinero, que obviamente es una parte muy importante, como cualquier trabajador en cualquier empresa, pero hay un intangible que tienes que darle. Si tú consigues darle ese intangible, a lo mejor vas a retener talento por las condiciones iguales o peores que en otros sitios. Al final el dinero, para cualquier trabajador no lo es todo, a ti te pueden pagar mucho dinero, pero si no estás a gusto en tu trabajo, buscarás otro sitio, y aquí hay que buscarle siempre esos intangibles que pueda apreciar un jugador y que puedan valorar el sitio donde están, ¿no? Así que bueno, es un poco la labor como club hacer este tipo de cosas. Vale, ahí la parte para nosotros el staff es la parte más importante de un proyecto, siempre. ¿Vale? O sea, nosotros cuando empezamos un proyecto empezamos por el staff. Por ejemplo, voy a hacer un spoiler, como además no creo que nos vea mucha gente en Steam, pero bueno, de cara a la Superliga Orange en España, la posible Superliga de Clash Royale, pues nosotros hacemos un proyecto y ese proyecto empieza por el staff. Y el staff es quien elige cuál es su proyecto deportivo. O sea, nosotros confiamos... bueno, veremos a ver. Nosotros, o a lo mejor no. De hecho, Chispa, ya lo hemos anunciado, va a ser el coach de la CRL. No de la Superliga. En la Superliga será otra persona. Pero nosotros ese proyecto lo hacemos en base a ese staff. O sea, imagínate la importancia que le damos, que para nosotros los jugadores es lo de menos. O sea, buscamos un staff que realmente sea el que tenga un proyecto deportivo, que veamos que lo ha hecho muy bien, y ese es el que va a hacer la dirección deportiva de su proyecto. No puede ser de otra manera. Es decir, yo no puedo coger a un entrenador y darle a los jugadores y decir, entrénalos. O sea, tiene todo el sentido del mundo que sea el propio entrenador el que vea con quién quiere trabajar. Porque incluso nos pasa que de repente llega el staff y, oye, pues está fulano, que fulano es que es la leche. Y dice, no, pero yo con este no quiero trabajar porque no lleva los entrenos, porque no es serio, porque hemos estado viendo que lleva un mes sin entrenar, no me interesa, quiero gente más motivada. Y tiene todo el sentido del mundo ese tipo de criterios, y por lo tanto para nosotros el staff es la parte más importante, siempre. El tema económico que tú decías, el tema económico, generalmente los jugadores siempre cobran más que el staff, normalmente es así, no pasa no solo en los eSports, en el deporte tradicional. O sea, generalmente las estrellas pues cobran mucho más y el staff tiene un sueldo pues a lo mejor medio dentro de todo eso. El tema de la seguridad social, obviamente nosotros como club profesional, cualquier trabajador de España tiene que estar dado de alta, sea lo que sea, tiene que estar dado de alta en la seguridad social y con un contrato laboral. Y el tema de los salarios, sobre todo, nosotros los baremos que ponemos van en función de las ligas en las que jugamos, y eso también tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si tú juegas la Champions League tienes un salario, si juegas en la tercera regional pues tienes otro salario. O sea, aunque juegas a fútbol, aunque parezca fútbol, los dos son deportes muy diferentes, jugar en la Champions League que en tercera regional. Entonces cada liga, en función del nivel en el que está y demás, pues tendrá una audiencia diferente, que al final no nos tenemos que olvidar que esto va de audiencia. O sea, si te ven 70.000 personas en cada partido, pues tiene un valor; si te ven 400 tiene otro valor, y los salarios tienen que estar acorde a ese tipo de audiencia.
Así que básicamente es un poco el criterio que seguimos en todo esto. Bueno, yo quería plantear también la pregunta de cuáles pensamos en este caso nosotros que son las principales dificultades que tenemos a la hora de trabajar con los chicos. Es decir, como entrenadores sobre todo, ¿cuáles pensáis que son los retos que tenemos de cara también a futuro para seguir para que esto siga creciendo? Pues retos yo veo muchos, empezando por cómo contempla los gobiernos de los países esto que se está generando, que parece a priori una industria bastante sostenible por sí misma. Y bueno, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de China, que está empezando a invertir muchísimo dinero en el sector de los eSports, construyendo estadios, escuelas y todo esto para chicos que cumplan la mayoría de edad, ¿no? Porque también se están poniendo bastante estrictos a la hora de los menores de edad que tengan límites para jugar. Sabemos que allí, bueno, por su tipo de sociedad socialista están, pero bueno, sí que en ese aspecto de los eSports creo que están marcando la tendencia a lo que de verdad si quieres hacer de una industria este deporte, qué camino seguir, ¿no? Es decir, se reconozca como un deporte, como tal haya una federación, se construyan escuelas donde tú puedas compaginar, perdón, pues igual que podría hacer el Real Madrid, ¿no? Pues ojalá en el futuro CRIM pudiera tener una sede en Valdebebas donde compaginaran los chicos los estudios con la competición y bueno, donde tener el máximo y dar el máximo de rendimiento de ellos, ¿no? Yo creo que las barreras son sobre todo eso, ¿no? Esos handicaps, los prejuicios que tiene mucha gente cuando hablamos de eSport, cuando hablamos de que no es un deporte, de que eso no es sano, de que no tal, y sobre todo peleamos contra nosotros mismos y contra las generaciones un poco que no han vivido o no han estado en el crecimiento de este sector, ¿no? Pero yo creo que según vayan pasando los años todos estaremos más concienciados, sabremos encaminar las cosas como deben de ser y las barreras se irán saltando y superando. Cuando has dicho la pregunta, ¿era más global o más...? O sea, yo cuando me planteo y estoy con los jugadores, hago muchos malabares para el tema de horarios, la verdad. Porque los jugadores tienen otra... O sea, tienen que hacer sus estudios, tienen que hacer su vida social, sus ejercicios. Entonces, el tema de horarios, el tema de la planificación y luego también el tema de gestión de grupo. O sea, qué importante es el tema de la gestión de equipo, porque he estado a lo mejor en equipos que parecían todos muy buenos, todos muy de potencial y que tenían así a lo mejor las ganas de ganar, pero que no colaban porque eran incompatibles, ¿no? Cuando tú has dicho algo de que a lo mejor es un jugador muy bueno, etcétera, y va a sumar, etcétera, yo viendo y aprendiendo vi un vídeo que era rendimiento es igual a recursos más o menos procesos, ¿no? Los recursos a lo mejor son los que dispones ya de inicial, que no puedes adaptar. Un jugador súper bueno puede ser perfecto, tal, pero luego si el más o menos de los procesos te resta el tema de la comunicación, que no habla, egocéntrico, tal, eso te disminuye, al final pues el rendimiento es menor, ¿no? Te baja eso. Y yo creo que lo que más estoy más enfocalizando es la manera de preparación y el tema de la gestión, porque es verdad que la gente tiene sus problemas, se raya con facilidad, te pueden encontrar a lo mejor auténticos personajes detrás de esa pantalla, pero son personas y hay que cuidarlos como son y entenderles y de ver cómo guiarlos. Claro, hay que entender que a veces pasamos de un chaval que está jugando en su casa detrás del ordenador X horas al día a estar quizás en un escenario cobrando miles de euros, claro, toda la serie de conflictos que eso genera, ¿no? Y ese manejo de ese ego o formar a parte de que empieza a ser parte de un equipo, ¿no? Ese proceso. Y la verdad que es un ámbito bastante interesante porque es algo que cada vez se va a ir dando más y es uno de los retos que como psicólogos también vamos a tener, ¿no? Cómo bajas muchas veces a ese chico los pies en la tierra. Y en gran parte también tenemos que luchar bastante con un montón de prejuicios y estereotipos que hay hoy en día, ¿no? Tomando un poco el tema de que hablaba Carlos de los padres, ¿no? Porque
En este caso yo tengo un par de artículos publicados, ¿no? Sobre todo tengo uno que va acerca del tema de la violencia, ¿no? Porque ya sabéis que ha habido mucho debate acerca de si los videojuegos generan violencia, si no la generan, y hay muchísima desinformación en este tema. Es decir, tenemos que comprender que los eSports, el tema de los streamings también, suponen un riesgo para la televisión tradicional, porque hoy en día el chaval cada vez ve menos la tele y consume más videojuegos y streamings, plataformas de streaming. Entonces, claro, muchas veces la televisión, algunos canales, lo que buscan es atacar al tema de los eSports para esos padres que muchas veces están mal informados, ¿no? Desinformados, pues un poco lo típico, prohíban a sus hijos jugar, etcétera, etcétera. Entonces, son temas que nosotros tenemos que empezar a hacer una gran labor, pero una labor sincera, es decir, no ganamos nada tampoco diciendo que quizás no propician violencia o lo que sea, es decir, tenemos que realmente buscar las respuestas de todo esto, porque al final velamos por la salud y el bienestar de todo el mundo. Por eso también, como psicólogos, aún estamos en una etapa un poco joven, pero tenemos que empezar a tratar de aportar mediante evidencia, mediante estudios científicos de rigor, porque yo he hecho un par de revisiones bibliográficas amplias y la mayoría de estudios, el rigor científico que utilizan, tanto para los que critican como para los que apoyan los videojuegos y su uso, carecen de un rigor meticuloso en ese aspecto, ¿no? Que muchas veces también es complicado, ¿no? Pero tenemos que empezar a aportar por nuestro lado si queremos que esto realmente dé un salto de calidad y sea algo profesional. Entonces, bueno, por ir cerrando ya un poco la mesa de hoy, porque ya está cumpliéndose la hora, no sé si tenéis alguna duda más, algún comentario, algo que queráis aportar. ¿Vosotros os gustaría comentar algo más? ¿No? ¿O qué? No sé, yo ya comentaré si querían sí. alguna duda pues más relacionada con el tema de streams o de contenido, pues que me podéis preguntar lo que quisierais. Así que en principio, si no hay dudas. Sí, si quieres alguna pregunta por las redes sociales. ¿Hay alguna? Ahora lo podemos mirar. A ver, el tema de la creación de contenido, la verdad que también es muy interesante, ¿no? Porque realmente mi duda es, genera más, ¿no?, el tema de la creación de contenido que no tanto el sector eSport, ¿no? Porque, claro, y además, como sabéis, ahora cada vez son más las plataformas de streaming que se están ofreciendo y la publicidad que está entrando es mucho más directa, ¿no? Es lo que hablamos. Si tú eres un videojuego y metes directo en un youtuber, patrocinas a un youtuber, pues seguramente vas a llegar a tu target, que no saliendo en un anuncio de la televisión, por ejemplo, que igual de la gente que lo ve es el 40% o el 50% de tu target. Entonces, en ese sentido, yo creo que las redes sociales y concretamente las plataformas de streaming es una locura lo que pueden empezar a generar y están generando cada día más. Hombre, yo en mi opinión te diré que si vas a hacer algo que no sea de cierta calidad, mejor no lo hagas, porque a tu imagen personal no le beneficia. Si hablamos de clubs y es contenido en relación a un club, no le beneficia o no va a llegar a la audiencia que esperas. Entonces, lo primero es tener una estrategia de creación de contenido, qué quiero hacer, qué puedo ofrecer, qué le interesa al público, a mi posible público, a mi target, y trabajar sobre eso con una idea preconcebida, ¿no? Obviamente creo que es, bajo mi punto de vista, importante que los clubs aporten esto, porque al final es la manera que tienen de hacer engagement y de tener feedback con su audiencia. El otro día, venía en el coche comentando con Zorrelle y me decía, no, es que un jugador de Counter, pues sus partidos eran 4 veces más vistos que otro porque había un jugador que hacía streaming y hacía contenido, hacía directos. Pues obvio, ¿no? Llegas a una audiencia, incluso gente que no conoce el juego la conoce gracias a ese jugador, o gente que no conocía el panorama competitivo, pues se empieza a interesar porque le tiene cariño o es fan de un jugador, ¿no? Entonces yo creo que es el futuro y que incluso debería de centrarse el jugador cuando entra en un club en decir, vale, mira, yo puedo aportar al club creando contenido, además de compitiendo, y es algo de lo que nos vamos a beneficiar todos, el club, el jugador y la marca personal de ambos. Ahí complementar simplemente que yo creo que cualquier jugador tiene que trabajar su marca personal.
O sea, es un tema ya no de hacer streamings por obligación, sino porque él se tiene que dar a conocer y es una manera, hacer streamings, usar redes sociales, dar una imagen. Al final, cuando tú contratas a un jugador, es muy importante para un club la audiencia o sea, se valora. O sea, no, obviamente prima siempre la parte deportiva, pero bueno, en el fútbol tradicional, el Madrid ficha a Beckham a lo mejor no solo por la parte deportiva, sino porque le genera otro tipo de cosas, tiene otros activos además de la parte deportiva, un Cristiano Ronaldo o algo así, ¿no? Entonces, aquí a otro nivel, obviamente, pero pasa igual. O sea, un jugador que tiene audiencia, que tiene tirón y demás, pues hombre, obviamente es algo que se valora. Entonces cualquier jugador tiene que trabajar ese aspecto, por su bien y por su futuro, básicamente. Es otra de las funciones donde el psicólogo del deporte puede tomar parte, ¿no? El trabajo de redes sociales un poco, quizás no es tanto nuestro ámbito, pero en el máster de psicología del deporte tenéis un módulo de un poco marketing, marca personal, y es otra del valor añadido que podemos dar los psicólogos, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención equipos de League of Legends de la Superliga de España, que igual los jugadores tienen 500 seguidores en las redes sociales. Claro que engage van a generar luego cuando están jugando. Y luego te ves, yo recuerdo los partidos que jugaba Flipping cuando estaba en Existence, jugador de CS, que eso eran los más vistos en toda España y ni siquiera no quedaban demasiado bien tampoco, simplemente por toda la historia que hay detrás, ¿no? Porque la gente muchas veces pues compra más la historia que no el partido. Entonces en ese aspecto nosotros los psicólogos tenemos también mucho que aportar y los equipos tienen mucho trabajo que hacer también a la hora de definir su marca, por ejemplo, de formar a los jugadores, crear contenido, porque ¿cuántos clubs vemos que luego son iguales todos? Que no tienen una imagen creada personal. Entonces y todo pasa por seguir evolucionando y trabajar este tipo de aspectos, ¿no? En esta realidad tan cambiante. Entonces, bueno, no sé si... Yo quería sí, claro. Un pequeño matiz, porque me he quedado pensando, digo, creo que tampoco te da una respuesta muy clara. Preguntabas sobre cantidad, volumen o calidad. Yo creo que la respuesta, y no es otra, es cantidad, constancia y de calidad. Quiero decir, es importante que sea constante, que sea habitual, pero que sea cuidado. Pero es que la calidad no tiene por qué estar vinculada a el tiempo que le tengas que dedicar, no siempre. Muchas veces viene por la motivación que esa persona tenga en hacerlo, por la creatividad que tenga, o porque incluso una tercera persona venga y le diga, no, pues mira, vas a hacer esto, y esta persona simplemente la haga. ¿Y cómo lo hago? Pues ¿por qué no pruebas a hacerlo así o así, ¿no? Entonces, no tiene por qué estar ligado y no creo que tengas por qué elegir o sacrificar una cosa por la otra, porque hacer algo de una calidad aceptable puede llevarte el mismo tiempo que hacer algo que es una calidad pésima. Quiero decir, la creación de contenido para jugadores de eSport realmente no es más que jugar al videojuego que están jugando, siendo, obviamente puedes hacer muchas más cosas, pero hacer unos streams con cierta calidad y con cierto entretenimiento, con cierta que sean consumibles, quiero decir, no te lleva más tiempo que hacer uno que es aburrido, que no tiene nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar eso, yo creo. Bueno, yo no soy mucho conocedor del marketing, pero sí que sé que hay como distintas estrategias de marketing en el tema de creación de contenido, ¿no? Que es como el que juega todos los días que lo graba, pero luego también, por ejemplo, tiene como momentos muy especiales de mucha calidad también, ¿no? Lo que creo que se conoce como hub, algo así. Es decir, yo me imagino que al principio tú tienes que jugar como un enfermo y subir un montón de contenido. Pero claro, luego también puedes optar por una estrategia de subir muy poco, pero que tenga muchísima calidad. Eso también irá en función de tu marca personal o del personaje que te has creado. Pero tenemos que comprender que en el contexto en el que estamos hoy en día, tú juegas al LoL, vos van a ver millones de chavales en el mundo jugando a LoL también. Entonces, ¿por qué te van a ver a ti y no te van a ver al otro? Entonces, también pues para darte a conocer, queramos o no, implica muchas horas, mucho trabajo detrás, pero la calidad tiene que venir implícita también. Porque igual te van a pasar a ti por tu streaming 1000 personas, pero como la calidad no sea buena, no se va a quedar nadie y a los 2 minutos se lo van a dejar. Entonces, bueno, ya estamos cubriendo el tiempo de la charla. No sé si alguna última pregunta solo ya para cerrar. Y si no, pues nada, agradecer en primera instancia a los que habéis venido, que nos habéis regalado un poco de vuestro tiempo, que es lo más bonito que te puede dar una persona. Y a mis compañeros que han estado aquí, que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí desde tan lejos para contarnos un poco. Sé que hablo en nombre de todos dando las gracias y
y esperando que hayáis podido aprender un poquito de nosotros, de lo poco que sabemos. Esperemos que os hayáis quedado con 4 cosas. Y nada, no sé si alguno queréis. Y muchas gracias también a PECVA por hacer esto posible, y a la Universidad de Valencia por facilitarnos estas instalaciones tan chulas, porque la verdad que es muy importante que instituciones como la universidad, como APECVA, empiecen a apostar por este tipo de temas, ¿no? que a veces cuesta ganar nuestro espacio en el ámbito universitario, pero que es tan importante si queremos seguir evolucionando como sector, empezar a entrar en las universidades, en las escuelas, para normalizar esto cada vez más y seguir creciendo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Always clean.